Hola, muy buenas tardes, noches de verano. Es que nada, muy buenas, Jesús Cañadas. Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar aquí a charlar un ratito de libros. Sí, hoy, como podéis ver, es fácil saber, porque está la portada ahí puesta ya, porque no haya dudas. Vamos a presentar la novela Noviembre. Hablaremos mucho de noviembre. Hablaremos también de lo que suele pensar la gente con la literatura juvenil y todo eso, porque yo creo que este es el ejemplo clarísimo para una persona que dice yo no soy capaz de leer literatura juvenil porque eso no se va a ser complejo ni nada. Dice, vale, cógete este libro y a ver qué opinas del tema. Pero antes de eso, me suele gustar empezar con un juego, que es ¿qué diría de ti uno de los personajes? Pues claro, aquí tenemos varios personajes, pero hay alguien que tiene un carácter amable, simpático durante buena parte de la novela, que es maravillosa, que es Noviembre. ¿Qué crees que diría de ti Noviembre? Este tío es idiota, diría Noviembre, seguramente. Este tío es idiota, está plagiando a mi padre en todos sus libros y no tiene ningún talento. Y yo soy capaz de escribir mucho mejor que él. Eso diría probablemente Noviembre si me conociera, por lo menos en una primera impresión. Probablemente también diría que me gustan mucho las historias y que por eso por lo menos me respeta. Aunque como autor no. Y que eres un gran mentiroso. Eso sí. Que soy un cuentista, sin la menor duda. O por lo menos Vale, sueño con serlo. hablaremos de cuentos y mentiras, pero antes que eso, me gustaría hacer un pequeño repaso. Entre otras cosas, porque, claro, la mayoría de gente te conoce como escritor, muchos como escritor de terror, también otros cuantos por la saga Atenea, pero hay gente que conoce menos tu lado traductor y tu lado guionista. Entonces, luego hablaremos del lado escritor, pero me gustaría pararme un poco por el lado traductor. Entre otras cosas, porque justo esta semana ha sido la polémica que ha habido con los premios pues que si el premio que se iba a dar, no me acuerdo cómo se llamaba el premio exactamente, el nombre, Tiene Hornet. eso, que no había llegado al mínimo de votos y todo eso. Entonces, la visibilidad de lo que los traductores y todo eso. Entonces, me gustaría preguntarte a ti directamente, como traductor, ¿qué opinas de vuestro papel? Primero, la importancia que le das vuestro papel en la literatura y segundo, la importancia que le damos el resto de personas a vuestro trabajo. Pues yo no soy la persona más adecuada para preguntar eso, Aris, porque no me considero traductor. O Bueno, sea, yo escritor. traduzco, claro, yo soy escritor y lo que me pasa con siendo escritor es que no me puedo ganar la vida solo con mis libros. Yo me gano la vida con los libros, pero no solo con mis libros. ¿Eso qué quiere decir? Porque los libros, las ventas y los anticipos de mis libros y las traducciones y los royalties, etcétera, pues me dan para vivir, si tengo suerte, medio año, si tengo menos suerte, pues 3, 4 meses. Y tengo que compaginar eso con otras actividades que ahí si tengo suerte, pueden ser actividades que tienen que ver con el mundo editorial. Hace años tuve suerte de que me cayeron del cielo, me llovieron varias traducciones que me metieron un poco en el mundillo, en el circuito de la traducción. Pero si tú me hablas, si tú me preguntas si soy traductor, yo te diría que no. Yo soy una persona que traduce libros porque tiene que comer. Pero traductor es Manuel de los Reyes, o Pilar, David Tejera, iba a decir Javier Tejera, David Tejera. O sea, son gente que se dedica en cuerpo y alma y que tiene una pasión absoluta por su trabajo. Y yo, es un trabajo que me gusta, pero es el trabajo que hago aparte para poder compaginarme en la pasión mía, que es la escritura. En cuanto a cómo nos ve la gente, pues no ve a la gente que traduce, ni mucho menos, ni mucho menos. Ya que estamos aquí en plan íntimo, te diré que yo, igual que la mayoría de personas del mundo, hago de vez en cuando ecosearching, ¿sabes? Me busco a mí mismo, sobre todo haciendo caca por Sí. las mañanas. ¿Sabes? Si estoy haciendo caca por la mañana, miro el móvil y me busco a mí mismo alguna que otra vez. Y, y desde que traduzco libros, desde que además tenía un pico de trabajo muy fuerte en los últimos meses, entonces se han acumulado, en los últimos 3 4 5 meses se han acumulado bastantes novelas que he traducido desde hace un año, año y medio. Y la mayoría de la gente habla de estas novelas como novelas con una prosa buenísima del autor.
qué gran prosa tiene el autor, Sí. cómo transmite tal y qué delicadeza o la autora. Ujú, Porque así es como se ve. Y por supuesto que el autor y la autora lo tienen. Pero el que se haya podido trasladar esto al idioma, al idioma de destino, al español, ujú, es mérito de quien lo ha hecho. ujú, Y no hace falta que me eche yo flores a mí mismo. Échale un ojo a las novelas que traduce Manuel, Pilar, David y una grandísima mayoría de profesionales del sector, ¿sabes? ujú. Es Sí. gente que se parte los cuernos para que si un texto está escrito bonito en inglés, esté escrito bonito en español. Y eso cuesta muchísimo, Ujú, muchísimo. Nieves Gamonal, que le gusta mucho traducir canciones, rimas, juegos de palabras, para que un juego de palabras te aterrice y que a lo mejor sean 2 líneas, ¿sabes? A lo mejor te puedes pasar 5 o 6 horas o 5 o 6 días sí, sí. dándole vuelta al coco. Y eso se le escapa al lector. Por otro lado, Mm, yo qué sé, ¿cómo lo concienciamos al lector y a la lectora? Pues no lo sé. Se seguía haciendo buen trabajo. Igual que la respuesta que tengo yo para eso es la misma que tengo a la hora de escribir y de que nos tomen en serio a los autores de fantásticos hispanohablantes, que es seguir escribiendo las mejores novelas posibles, mm. ¿sabes? Pues Sí. seguir traduciendo lo mejor posible y llevando a los lectores y las lectoras las novelas con mayor calidad posible. Ujú. También te diré, me vas a permitir que sea un cínico 3 segundos. El premio que no se va a dar es una estatuilla, Ujú, es una estatua. Y ya está, no está valorado en 10.000 euros, ujú, ¿sabes? Entonces tampoco es para llevarse la mano a la cabeza. ujú. Porque si se sigue dando y se da, está muy bien y ayuda, pero tampoco va a cambiar tanto o sea, hace más por la labor de los traductores, blogs y cuentas de Instagram y Bookstagrammer y Booktuber y lo que sea, mencionando a los traductores que un único premio, Ujú. ¿sabes? Entonces sí que es un paso atrás y sí que es una pena, pero es síntoma, Sí, no claro. es No, no, enfermedad, no, no, es está síntoma de que no se clarísimo. ve, ¿sabes? A mí me Y para, pasó. para... Sí, Di, cuenta, di, cuenta. adelante. No, que, Digo, que te iba a contar que hace, en marzo, hice un mes dedicado a las mujeres detrás de los libros, sí, pero precisamente porque había muchas veces que veía que el foco, cuando se habla de mujeres y literatura y así, se pone el foco en las autoras, pero se olvida un montón de gente que está detrás y que son obligatorias para que salgan los libros. Entonces entrevisté a editoras, entrevisté a... Luego tuve una mesa que la hice queriendo y la llamé queriendo en letra pequeña, en la sí. que traje a correctoras, traductoras, ilustradoras, maquetadoras, y justo hablábamos de eso, es decir, claro, es un trabajo que es imprescindible, pero que no se conoce. Es un Me la ha trabajo quitado que la parece boca. que no existe. Yo me precio de dedicarle muchas horas a traducir y creo que salen bien, pero mis traducciones serían una porquería absoluta sin corrección, Mm. Pero por ¿sabes? eso, entonces, es una cadena muy grande y parece que ponemos los focos siempre en algunas partes como si fueran las únicas que existen. Y lo que Ya. decías tú, yo, por ejemplo, poco a poco, cuando he entrando en este mundillo, he ido conociendo a correctores, a traductoras, cada vez pongo más el foco en eso. Y cuando veo un libro, pues de las primeras cosas también que suelo hacer es, mira, ¿quién ha traducido el libro? ¿Quién? Porque al final también es otro plus que dices, lo mismo que me fijo quién es el autor, lógicamente también quién ha hecho la traducción, porque si hay algunos traductores que me gusta cómo trabajan, es un plus, dices, ostras, que aquí hay un... Sé que está bien hecho el trabajo. A mí me pasa exactamente igual. Si yo veo un libro que es la traducción Pilar, digo, este libro me va a molar. Me va a Mm, molar. De principio sé que no va a sonar a traducción, ¿sabes? Que no va a sonar a traducción. exactamente. Y cuando digo no va a sonar a traducción, hay un apellido ahí escrito en chiquitito que es mala. Sí. Cuando algo te suena a traducción es porque es una traducción mala, ¿sabes? Cuando está bien traducido suena a idioma original. Mm, Suena como si estuviera escrito en español. Y eso sí. te pasa con ciertos traductores a los que uno le echa el ojo. Lo que pasa, y el gran problema, es que ni tú ni yo somos representativos. Mm. Aunque hagamos eso, no somos representativos, ¿sabes? Y el objetivo, el puente a cruzar, es que todo el mundo, o un porcentaje significativo de lectores y lectoras, hagan lo mismo, ¿sabes? Y Pero se no solamente extienda algo que lectores y haya... lectoras, pero también las propias editoriales también tienen que dar también ese paso y decir, darle valor a ese trabajo. Porque ponerlo en letra pequeña, que casi ni se lee, es... Sí, es importante, lógicamente, es su trabajo, pero yo creo que las propias editoriales tenían que hacer también una apuesta por decir, si yo estoy muy contento con el trabajo que ha hecho la correctora, la traductora, lo que sea,
destacar eso también, destacarlo también en sus propias redes, en cómo quieran hacerlo, de cara a que la gente vaya también introduciendo esos nombres en su cabeza, que no solamente sean los autores, sino los autores, su traductor, porque hay algunos autores que van unidos a su traductor y parece que eso, que lees siempre al mismo autor, dice, no, es que estás leyendo muchas veces al mismo traductor que está haciendo el mismo trabajo. Entonces, al Estoy final, de eso acuerdo. también ayuda. Lo que pasa es que hay tanta injusticia en el mundo editorial, picha, hay Sí. tantísima injusticia que esa es un ladrillo más de la pirámide de Keops entera que tenemos que tirar abajo, ¿sabes? Ujú, Porque si abrimos el melón de los negros literarios, de los también. escritores fantasmas, que está mal dicho, Ujú. ¿sabes? Ahí te puede tirar en cuanto a condiciones, en cuanto a porcentaje y en cuanto a reconocimiento, es para tirarte por la ventana. Yo no me tiro porque vivo en un bajo, ¿sabes? Ujú. Pero, Sí, pero sí, también he pasado por ahí y también tiene tela. pues sí. Tiene tela, ¿sabes? Y hablando de eso, hablando de traducciones, ¿cuáles son las futuras traducciones que vamos a tener tuyas? Pues mira, creo que ya es julio, este mes sale La Espada de Hiedra, que es la segunda parte de Reinos en Llamas, de la saga de Tasha Suri, Ujú, que la saca Gammon y que es una salvajada de libro. Es una salvajada de libro. A mí me cayó este libro porque yo no había traducido la primera parte, pero la traductora tuvo problemas de agenda y de pronto no encontraba el momento bueno, los 2 meses y pico que le hacían falta para hacer el libro. Y me lo propusieron a mí. Y yo me acerqué, como buen idiota que soy, con un poco de cautela diciendo, uy, pero una saga fantasía juvenil, así tan étnica, no sé si me molará y tal. Una mierda para mí, amigo. No le hace sombra a Juego de Tronos, lo que ha armado Tasasuri con estas dos novelas. Por supuesto, primero me leí la primera, fue un desafío añadido porque no era simplemente hacer la traducción, sino hacer la traducción con continuidad, por así claro. decirlo. El estilo de la segunda en español tenía que parecerse al estilo de la primera, Ujú, entonces tuve que hacer mucha mímesis y mucha copiar, en el sentido más estricto de la palabra, muchos estilemas y muchos giros y muchas maneras de traducir de la traductora de la primera. Pero también fue un alivio porque hay ciertas decisiones que tú siempre te tiras a la piscina y que ya estaban tomadas porque estaban plantadas semillas en el primer libro. Entonces claro. fue simplemente encerrarme con el libro en una biblioteca 5 días y metérmelo en la cabeza, hacerme a partir de ahí un Excel con ciertos giros y ciertas cosas que veía que iba a necesitar y simplemente dejarme llevar por la traducción. Pero más allá de eso, el contenido del libro es una salvajada. Mm, Es una salvajada. E insisto, no le hace sombra a Juego de Tronos. ujú. Muy, 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 muy bueno. Muy bueno. Y de hecho estoy loco por pillar la tercera parte. Ese sale ahora en julio. Creo que dentro de poco, pero no sé la fecha exactamente, sale en medio juego, que lo saca Red Key Books, que es una historia de fantasía oscura, urbana, de dos gemelos separados, un poco tú a Boston y yo a California, pero con alquimia y con demonios, ¿vale? Ujú, Y con magia negra. Dos gemelos que se separan y que son el avatar de una fuerza cósmica, pero que se ha partido en dos. Y que ujú, los dos tienen parte de esa fuerza cósmica y se atraen a lo largo del tiempo, pero también se repelen, se vuelven a encontrar y se separan, mientras una organización de alquimistas intenta controlarlo. Y está muy guay. Y ese fue un desafío porque Shonan Maguire, que es la autora, utiliza. Aquí me voy a pegar una pasada contigo, pero tú me sabrás perdonarla. Utiliza un estilo muy, muy peculiar que yo en su día, cuando empecé a traducirlo, a un amigo mío le dije que era casi como si Cela hubiera escrito Fantasía Oscura, no, mira. ¿sabes? Sí. Huye mucho del punto, abraza mucho las... pues no me va a salir ahora. Se pierde mucho en bosques de frases, ¿sabes? Ujú, Frases interminables y más anidadas y más anidadas y más anidadas y molaba que eso, que en inglés tenía sentido, hacer el triple salto mortal y pasarlo al español, ¿sabes? ujú, Aparte bebía muchísimo, bebe mucho de mitología folk, pero también está mezclada con una canción que escuchó ella cierto día de un grupo indie de música folk que se refiere a este simbolismo y que ella lo incorpora al libro. Entonces tuve que investigar bastante también, ¿sabes? ujú, No llegué a hablar con ella porque casi todo está en internet, pero sí que tuve que estrujarme la cabeza para plasmarlo bien y trasladarlo bien a la página. ujú, Ese libro me moló un montón. Y ahora estoy haciendo uno que se llama The Sun and the Void, El Sol y el Vacío, que es una fantasía fresquísima, porque es una fantasía eh,
con tintes oscuros, la verdad es que bastante oscuros, en Venezuela, o no en Venezuela, con aire venezolano, Mm. ¿vale? Es como un reino de fantasía donde hay un imperio colonizador al otro lado del mar, al que acaban de expulsar con una revolución y se han separado en dos países y lo que serían los indígenas pues son unas criaturas mágicas parecidas a faunos y, y de pronto le arrancan el corazón a un bebé porque, ¿por qué no? ¿Sabes? Oye, hay que tener aficiones en la vida. Es Falcon Crest, el otro día se lo decía a la editora, es Falcon Crest y lo dirigiera Guillermo del Toro, ¿sabes? Oye, pues mira, Me está encantando, la, porque es la mezcla curiosa. muy culebrón, hijos secretos, expulsados de la familia, matrimonios concertados, ¿sabes? Muy culebrón, pero de pronto hay una profecía donde hay que sacarle el corazón a 17 mujeres y no sé cuánto, y son cosas que a priori parece que no casan y están perfectamente imbricadas, está súper guay. Y ya Qué- supongo que este lo voy a entregar ahora en julio y ya supongo que saldrá en otoño como mucho o invierno. Ujú. Sí. Casi nada. Y ahí estamos. Y como guionista, ¿sigues haciendo tus pinillos? Poquito porque vivo en Berlín. Claro, Poquito porque vivo en Berlín. Cuando hubo un pico muy gordo hace ahora 5 o 6 años, cuando hice la serie Vis a Vis, sí, la de y ahí Vis. sí que empezó a sonar mi nombre y empezaron a llamarme, pero fue decayendo precisamente por no poder ir a lo mismo que en España, a festivales, a presentaciones, a moverme un poquito en ese mundillo y ha ido decayendo. Yo creo que sobre todo lo que cercenó gordo esa rama fue la pandemia. No, claro. Ah, sí que hay cosas audiovisuales donde estoy metido. Ujú, Está la adaptación de Pronto será de noche, que se va a adaptar a peli, y que hay una productora que lo está trabajando, y ahí sí que estoy metiendo un poquito la mano, ujú. pero no es trabajo de guionista per se, porque es que no Ya, me da la vida. Yo ya, tengo la novela, las traducciones, normal, mi casi. niña, ir al supermercado, ¿sabes? Y Limpiar piso, respirar que está hecho una cochambre, y a veces ¿sabes? dormir, igual, Y a veces dormí. Dormí poco, la verdad. cuando toca. Dormí poco. Eso es. Y ahora que vamos a empezar a hablar de escritura, ya de tus obras, Sí. ¿cuánto te sirve para aprender a ser escritor también el trabajo de traductor? Me sirve tanto el trabajo de traductor como el trabajo de guionista sirven muchísimo. Sirven para foguearte, pero no como tú crees. No tanto en cuanto a contenido como en cuanto a profesionalidad. Ujú, Esto es un trabajo. Hay que entregar este guión. Hay que entregar esta traducción. En este plazo, con estas condiciones. Y hay que ponerse a trabajar. Porque los escritores, una cosa que es común. Mira que cada maestrillo tiene su librillo y todos los escritores tienen un sistema distinto para escribir. Y a todos y a todas nos une lo mismo. Somos unos flojos, asquerosos. Somos unos flojos. La procrastinación la tenemos grabada aquí, Mm, ¿sabes? Y traducir y escribir guiones para una productora te sirve para que se te quiten las tonterías y que digas, no, yo me siento a esta hora y termino a esta hora. Por lo menos eso es lo que hago yo. ujú. Y si de esta hora a esta hora he escrito 100 palabras, pues 100 palabras. Y si he escrito 3000, o 3000. Pero no es, ay, es que hoy no voy a poder porque no, no, no. Esta hora y esta hora. Y la puerta del cuarto se cierra y si llamas de Amazon, que se lo deje al vecino. No se interrumpe para nada. Me pongo unos cascos de estos caros que eliminan el sonido y de aquí a aquí, ¿sabes? El router se apaga, aquí no hay internet y te pones a trabajar. Y para eso sí que sirve. Para eso sí que sirve. Para plantearte tu mismo plazo y para ser consecuente con lo que haces. Sí, porque al ¿Sabes? final la parte de escritura, también esa parte creativa y eso, parece que lo creativo está reñido con lo de ponerte normas, ponerte horarios, ponerte... En cambio, la traducción, el guión y así es como te parece que tiene que ser más mecánico y dices, aquí me pongo horarios y luego te das cuenta que no, que es que al final Si te es... pilla la inspiración, que te pille trabajando. Decía Picasso y Sí. así tiene que ser. Ujú. A trabajar. A trabajar y a dejarnos tonterías. Vale, pues ahora vamos a hacer un pequeño repaso por tus obras, porque sí que Dime. he visto unas cuantas cosas que tienen en común con noviembre. Ujú. Entonces vamos a ir repasándolos un poquito. Empezaremos por el baile de los secretos. Eh, porque el baile de los secretos, en parte, sí que tiene ese doble juego de realidad, otro mundo. ¿Qué te atrae de ese tipo de juegos de mezclar dos mundos en una misma novela? Es una muy buena pregunta. Probablemente sea de las mejores preguntas que me han hecho porque tira de la manta de mis obras. La dualidad está presente en todas mis obras, Mm, de un modo o de otro. Ya sea por dos personajes enfrentados y contrapuestos como son Atenea y Medi en la saga de Atenea y los Elementos, ujú, como los dos mundos del baile de los secretos, el mundo real y el mundo
el mundo fantástico, como dos voces narrativas que aparecen, por ejemplo, tanto en Pronto será de noche como en Los nombres muertos, Ujú. o las dos partes asimétricas de Dientes Rojos. La dualidad También. siempre está presente en mi novela. ¿Por qué? Porque yo vivo en Alemania, pero mi trabajo, mis amigos, mi familia, ¿sabes? Mi pareja, todo está en España. Y Ujú. entonces yo siempre estoy con un pie aquí y otro allí. Y cuando estoy allí, tengo que venirme aquí. Y cuando estoy aquí, tengo que irme allí. Y esa dualidad siempre ha estado presente. Hasta cuando no tenía a mi hija viviendo aquí, también tenía una dualidad entre mi yo viajero y mi yo más apegado a la tierra, ¿sabes? Ujú. Y esa doble de hecho, la novela que estoy haciendo ahora también tiene un doble narrador, un narrador en presente y un narrador en pasado. Las historias del Fermín Salvochea, ¿no? La historia del También, padre y la sí. historia de los niños. Ese rollo de estar a caballo entre dos mundos siempre ha estado presente y está presente también en noviembre, claro. Ujú. Sí. Sí, luego también tienen los hombres muertos, que por cierto, creo que ahora se ha reeditado así o Se va a reeditar, se se va va a a reeditar. reeditar, todavía no. Se reedita en septiembre. Sí. Vale. Pero Me habló una editorial con la que he traducido bastantes cosas. em, Desde hace 4 o 5, no, 4 añitos, 3, 4 añitos, y me propuso reeditarlo porque ellos han hecho muchas cosas de Lovecraft, yo les he traducido muchos libros de Lovecraft y se armaron un crowdfunding. El crowdfunding tuvo la suerte de ser el más exitoso que han hecho hasta ahora, se sacaron un 1000% ujú. del presupuesto que habían puesto, se levantaron 11.000 pavos, que no para No es editoriales tontería, pequeñas, ¿no? no es tontería, no es tontería, ni mucho menos. Y en septiembre lo sacan. Ujú. En septiembre lo van a sacar. Ya tienen. Además, me dio la oportunidad de hacer una cosa que quería hacer desde hacía mucho tiempo, que es cambiar el final de Los Ujú. Nombres Muertos. Fíjate. Pues, El final que es de la versión original, yo por aquel entonces tenía 30 años y me creía muy edgy, muy rompedor y muy tal, y tiene un final muy bajonero y un poco lynchiano, ¿sabes? Y con el tiempo, llegué, pensando en la novela, llegué a la conclusión de que la vida de H.P. Lovecraft ya terminó de manera bastante dramática Mm, y bastante triste y bastante penosa y lamentable, como para darle un final chungo también en la ficción, ¿sabes? mm. Y entonces pensé, seguramente porque soy un sentimental, ¿sabes? Y me he puesto blandito, ya no soy tan edgy, ¿sabes? Con los 40, con el Mm, cuarentazo. Y he dicho, joder, siempre me habría gustado cambiar eso, ¿sabes? Cambiar ese final bajonero y dar otro que aunque tenga un puntito los cristianos y un puntito más ambiguo, pero que sea un poco más amable Hombre, con sí, los y un con final la Disney humanidad. no me lo imagino tampoco. No es un Vale. final Disney, pero es un final menos bajonero, Ujú. menos que te tira por el suelo. Sí, Luego tienes una de las novelas que más pesadillas ha traído a unas cuantas personas que conozco, que es Pronto será de noche. sí, señor. Se han cagado mucho en mi madre por esa novela. Se han cagado mucho en mi madre. Ricardo Jonás, que es uno de los socios fundadores y colaborador de la revista Jotdown, me descubrió con esa, vamos, nos hicimos amigos con esa novela y, y me dijo en cierta ocasión, ayer iba en coche de Madrid para Sevilla, en verano, en pleno verano que estamos, me paré en una gasolinera, A vi coger el toro agua. de Osborne y me dieron ganas de huir, escrito en mayúscula. Cabrón. Y eso es un incumplido. Y Es sí, un yo a cumplido. más de una persona ya lo he oído con esta novela decir, ya no vuelvo a salir con calor y sobre todo me fijo si tengo agua. Eso me dicen también, sí. Y luego, Es un desafío por pues otro sí, lado, es un sí, desafío sí. ¿sabes? Yo siempre se lo digo a los chavales cuando voy a los institutos y hablo de mis novelas, hablo de esta en concreto, siempre les recomiendo que no se la lean porque da mucho miedo y siempre es la Sí. que quieren leer, evidentemente. Y les digo que es una novela que da calor. ¿Y Mm, cómo se consigue eso? Pues se consigue ahondando en el campo semántico del calor, ujú. ¿sabes? Que las palabras abrasen, que las palabras asfixien, que las palabras ahoguen, que haya mucho sudor, o sea, tienes que martillearle al lector, a la lectora, palabras que estén en el barrio semántico de pasar calor. Y así empieza ese rollo de Sí, necesito sí. beber agua, ¿sabes? Luego pasamos a otra novela que también tienes lo que decíamos antes, el juego del padre y el hijo, pero también tienes la realidad que vemos y una realidad que descubrimos, que serían las tres muertes de Fermín Salvochea. Esta novela complementa en cierta manera a Noviembre, Ujú. porque esta novela hablaba de mi relación con mi padre, porque que es la relación de Sebastián con Juaico, ¿sabes? Y Y noviembre de es al cómo revés.
tú con tu Y hijo. ahora, claro, ahora no estoy mirando hacia mi padre, sino que estoy mirando hacia mi hijo con Noviembre. Mm. No tienen nada que ver una con la otra, en cierto sentido tiene un poquito que ver, pero una es en Cádiz, otra no. Bueno, no es una continuación, ni mucho menos. Y No, sin no. embargo, son, no te diré gemelas, pero son pues, por lo menos primas, Mm. las dos novelas, sin la Sí, menor duda. sí, por eso he querido traer un poco, porque sí hay cosas que me recuerdan ese tipo de relaciones, las relaciones también, en parte de no entender muy bien algunas decisiones del padre, Eso es, el hijo, luego en este caso luego hablaremos noviembre con su padre, eso es. y Las dos eso. novelas hablan de la mentira, hablan de la tradición de contar historias, ¿sabes? Mm. Pero Sí, sí. una tradición oral y otra escrita. Ya te Ujú. digo, Mm. son primas muy cercanas. Y para acabar esta parte más adulta, oscura, vamos a decir, dientes rojos. Que Dientes Rojos también tienes mucho de esa dualidad, de ese también ese mundo. Creo que todavía tendré pesadillas con esa discoteca y con lo que puede encontrarse por ahí. Eh, claro, cuando tienes todos ese catálogo de obras adultas, vamos a decir, unidas al terror, de repente hay gente que esas que se vende mucho esa imagen, ¿no? Tienes que el mismo tipo de novelas, tienes que te tienen que conocer por un tipo de novela. Claro, pero también tienes, por otro lado, vamos a decir, las de para todas las edades, como pones en tu Ujú, web. Que sí. sería, en este caso, por ejemplo, toda la saga de Atenea y los elementos. Ujú. ¿Cómo fue ese momento en el que de repente tenías que estar trabajando, o sea, o tenías que, estás en un mundo, vamos a decir, de adulto más oscuro, más de terror, y saltas a juvenil, más aventura, más mitología, más... A priori difícil, pero para que se volviera fácil, solo me hizo falta darme cuenta de que soy imbécil. Porque si te das cuenta, Los Nombres Muertos es una historia de aventura, es una historia Sí. de viaje. Hoy que he ido de más de Indiana Jones, es una historia de Indiana Jones quitando al héroe y poniendo al friki. Pero es una historia de aventura. Ujú. Y las tres muertes de Fermín Salvochea son los Goonies. Sí, Son sí. unos No, Goonies. no, clarísimo. ¿Sabes? Son aventuras de niños. ¿Qué pasa? Que hay vampiros y hay brujas y hay cosas mucho más terroríficas, terroríficas de verdad, como son violaciones, o sea, Ujú. y pedofilia, ¿sabes? Y ese tipo de cosas. Y Pero, alcoholismo, un montón de... pero la vertiente aventurera siempre ha estado. Está presente en algunas de mis novelas, no, no siempre, pero digamos que la parte de adulto tiene una subdivisión que también es terror puro, ¿sabes? Lo que yo a veces llamo, cuando me tomo cinco o seis Fanta, ¿sabes? Y me vengo arriba hablando de literatura, lo que yo llamaría terror al cuadrado, que es terror, terror. Sí, Terror, terror con que ahí ganas. entraría, eso es, terror al cuadrado, nada de terror elevado, terror al cuadrado. Terror, terror. Que ahí entra Dientes Rojos, ahí entra Pronto será de noche, Ujú. pero después está la parte un poquito aventurera con gotitas de terror, ¿sabes? Que como son los nombres muertos o como las tres muertes de Fermín Salvochea. Y con la saga de Atenea lo que me hizo falta fue extraer esa parte aventurera y llevarla al terreno juvenil. Y al principio yo no sabía cómo, ¿sabes? Yo decía, bueno, no, pero yo no estoy preparado para escribir una novela así. Esto fue una propuesta de mi agente cuando se leyó y después de haber colocado Salvochea, me dijo, oye, ¿por qué no intentas hacer algo juvenil? Y yo le dije que no era capaz, que no sabía y que no iba a poder. Pero después dándole vuelta al coco, dije, no, pero si yo llevo leyendo literatura juvenil toda mi vida, ¿sabes? Si yo estoy harto de leer las novelas de César Mallorquí y Tintín y Asterix y Obelix y Mortadelo y Filemón. Si todas estas cosas siempre me ha molado a mí, ¿sabes? Entonces voy a hacer algo que se parezca a lo que me ha gustado leer en este género. Y Ujú. así salió Atenea y los elementos, ¿sabes? Sí, sí. Y. Y no, es que justo por eso he querido traer toda esta lista, porque leyendo Noviembre, había momentos, yo por ejemplo las de Atenea no he leído, Ajá. lo tengo pendiente para cuando mi hijo empiece a crecer un poquitito y ya sea leerlos juntos, pero sí he visto muchísimas cosas tuyas de esos libros de terror adulto, estas que decimos que de género y así, he visto muchas cosas en Noviembre. Y he visto Ujú. muchas cosas de relaciones, de eso, de lo que hablábamos, de dualidades, de mundos dentro de mundos, de... Entonces, me ha encantado ver cómo una persona que me encanta leerte en terror, como la parte juvenil, o la parte, vamos a decir, más de aventuras, lo has llevado también en ese sentido, en disfrutar, porque yo tengo la sensación cuando leía Noviembre,
Ha tenido que ser una novela que has disfrutado He escribiéndola. disfrutado y he llorado muchísimo. Mira que he llorado con Salvochea, he escrito Salvochea, por ejemplo, ¿sabes? Pero lo que he llorado con Noviembre no lo sabe nadie. Lo Mm. saben los camareros de la cafetería donde suelo ir a escribir con las mañanas, que ya me dejan ahí, estoy ahí al fondo y no me dicen nada. Ujú. Pero sí, es una novela emocionante y es una. Mira, has abierto un melón gordo ahí, porque a día de hoy yo te digo que Noviembre es una novela juvenil porque la ha publicado una editorial juvenil. Sí. Una editorial que está especializada en Ujú, literatura juvenil. Pero mientras la escribía, era una historia que yo tenía en la cabeza. ujú, Y ya está, ¿sabes? Y no tiene ninguna consideración de estilo, de no tratar ciertos temas, de no adentrarse. No, no, no. Es una novela que va a degüello. mm. Que va a degüello. No diremos por qué, pero digamos que aborda ciertos temas que podrían haberla colocado perfectamente en otra editorial distinta. Sí, ¿Qué sí. pasa? Que EDB me permitirá una vez más que vuelva a ser cínico. EDB fue la que dio más pasta. Ujú. Y entonces No, a para ver. EDB. Y entonces para Hay, EDB. hay una pequeña manía que tenemos que comer, pagar facturas, ese Pues tipo sí, de pues cosas. sí. Pero bueno, Yo, si no tuviera a mi niña y siguiera viviendo con 800 pavos de sobra al mes, sin problema. Pero como ahora tengo que darle de comer a mi niña y eso es un vórtice de dinero sí, mensual, sí, sí. ¿sabes? Sí, sí, yo que tengo Pues dos doy fe. Sí, sí, se eso va, es. se va mucho Eh, dinero por ahí. Eso es. Tengo a mi madre malita, tengo que dar un poquito de dinero todos los meses y entonces todas esas Ujú, mierdas de la vida adulta, que yo no sé para qué carajo me metí yo en la vida adulta, ¿sabes? ujú, Pues hacen que ahora mismo el dinero sea un tema a ujú, tratar. Entonces, tú me das dinero y yo te hago ujú. lo que tú quieras y ya está. Y entonces yo me voy contigo. Es así. Perfecto. Vamos a ¿Vale? entrar ya en noviembre. Venga. Antes que nada, saludar a Patricia, Lanar, que os veo por aquí. Mm. Eh, Hola. eh, sí me gustaría saber, porque hay tantos temas que trata noviembre, que me gustaría saber cuál fue la idea principal, de dónde surgió la idea de la novela Noviembre. Un sueño de Resines. ¿Qué te parece? Ah, mira qué bien. Esto, creo que esta semana que entra, ahora que lo estamos, la semana después de que grabemos esto, se va a publicar también por ahí en Zenda Libro. Pero te lo cuento a ti como exclusiva. Ujú, Em, por 2016, más o menos, mi pareja y yo estábamos intentando tener un hijo, tener una pareja, bueno, un bebé. Y no salía, llevábamos ya años intentándolo y no nos salía, y entonces decidimos intentarlo in vitro. Y sufrimos varias gestaciones interrumpidas, ¿sabes? Y fue una época de mierda de la que recuerdo muy poco, ¿vale? normal. Esto se lo dije a un muy buen amigo mío que también tuvo un niño in vitro y también tuvo varias gestaciones interrumpidas. Y le dije, mira, en el momento en el que nace el niño o la niña, todo eso hace ¡fum! Y se vuelve irrelevante. Pero en el momento que estaba ahí, en el momento en el que estaba metido en esa época, fue una época durísima. Fue una época durísima. Fue tan dura que el miedo, la congoja, la inseguridad y la impotencia que me daban que pasaran los meses, volver a hacer el tratamiento, los pinchazos, todo el proceso, para que llegara una llamada y te dijera no, o te dijera no se está desarrollando bien, hay que hacer un legrado, ¿sabes? Y pasar por esas experiencias seguidas, pues cristalizaron en un sueño que tuve. Soñé noviembre casi entero. Mm, Casi, casi, casi entero. El planteamiento de noviembre, un escritor organiza un concurso para encontrar una gran mentira. Y un chaval se postula a ese concurso y lo gana. Y cuando llega a casa del escritor, que el premio del concurso es una beca para aprender a escribir con ese escritor. Y cuando el chaval llega a casa del escritor, descubre que el escritor tiene un secreto. No solo es escritor, sino que es hechicero, es mago. Y es capaz de sacar magia de las historias que escribe. Y también descubre que el concurso no era sino una treta, porque igual que le pasa a un cirujano que no es capaz de operar a su propio hijo, el escritor no es capaz de sacar la magia de la historia que necesita, de una historia que necesita para curar a su hija, que tiene una enfermedad mágica. Y entonces necesita a alguien que la escriba por él. Y este chaval la escribe y me desperté. ujú. Joder. Y me desperté. Y cuando me desperté, yo no me voy a tirar ahora aquí el moco de tengo un cuaderno al lado de la mesa de noche, no. Ni mucho menos. Pero a veces sí que es verdad que me acuerdo de sueños y digo, joder, esto es una buena idea.
cuando me toma el primer café ya me doy cuenta de que no, de que era una buena idea porque todavía estoy medio dormido, que es una tontería. Y ya está. Y rara vez apunto algo de lo que he soñado. Pero esto en concreto se me quedó grabado en la cabeza, ¿sabes? Y salí corriendo a apuntarla. A apuntarla el pistoletazo de salida, por así decirlo. El armazón principal de noviembre fue un sueño. Fíjate. No tenía final todavía y tuve que darle muchas vueltas hasta encontrar el final y tuve que darle muchos vericuetos mucha Mucho chapa y camino, pintura sí. hasta convertirlo en una novela. Pero todo salió porque las historias que yo cuento, a lo que yo me dedico, y esto que creo que es tan mágico, no me servía para que se desarrollase un embrioncito dentro de mi pareja, ¿sabes? No había nada que yo pudiera hacer para que no se perdiese esa gestación. Y esa impotencia cristalizó en el sueño que después se convirtió en noviembre, fíjate. Sí, sí, joder. Hace poco en Cádiz me preguntó un chaval en una charla que di para chavales de instituto en la Biblioteca Pública de Cádiz, que lo organizó el Centro Andaluz de las Letras. Me preguntó un chaval que si no quiero si no me apetecía dejar el fantástico y escribir algo que tuviera que ver con mi vida. Y yo le dije, todo, Eso absolutamente te iba a todo decir. tiene que ver con mi vida. Absolutamente todo. Todo lo que he escrito, desde el principio hasta el final, todo tiene que ver con mi vida. Todo. Las tres muertes de mi salvochea es la novela más yo que vas a encontrar. Y probablemente mi yo de hace 8 años. Pero la novela más yo ahora es, sin duda alguna, Te iba a decir, porque noviembre. Porque es que en noviembre sí he cuando, visto mucho de ti. cuando tienes un niño chico, ¿sabes? Tú tienes dos y a lo mejor se te pasa con el segundo. Pero yo tengo una y te da mucho miedo que se muera. No, 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 Te no. da mucho miedo que se muera. No, no. ¿Sabes? Y ya te digo yo que tienes la segunda y tienes y digo, es imposible que tenga. Pues sí, igual que el amor se puede multiplicar, el miedo Claro. también se puede multiplicar. Y es Pues como. Sí, a una amiga mía, cuando nació Shuar, el mayor, lo primero que me dijo fue: bueno, enhorabuena y bienvenido a un mundo en el que no vas a dejar de tener miedo. me cago en- Y así es. yo creo que hay un club secreto por ahí, ¿sabes? Que lo dicen, porque me dijeron las mismas palabras exactamente mi amigo Vito, cuando nació mi niña. Sí, a mí me dijo una Bienvenido a no que. dejar de tener miedo nunca. Sí, sí, a mí Y me es dijo así. una que ya llevaba 2 años, ya era madre 2 años antes, y era como, gracias. Pues bueno, pues empezamos bien. Pero es que es así, es que es Sí, así, sí, tío. no, no, Es que eso es sin así. duda. Mi niña mi niña va a cumplir 5 años la semana que viene. Y cuando era muy pequeñita, con 8 meses, tuvo una bronquitis grandísima. Ujú. Grandísima, grandísima. Y llegó a estar en la UCI un par de noches. Y cuando estás en la habitación de al lado de la UCI, porque no puedes entrar en la UCI, con tu niña de 8 meses intubada y pasar las horas y las horas y las horas, que son siglos de madrugada, ¿sabes? Tienes tiempo para darle muchas vueltas a la cabeza y para Ujú. darte cuenta de que a lo que te enfrentas si se muere tu hija no es a la muerte, es a la vida. Sí, sí. Te enfrentas a tu vida porque vas a ser el resto de tu vida el Ujú. que se le murió la niña, Sí, sí. ¿sabes? Y eso da mucho miedo. Sí, Eso sí. da muchísimo miedo. Sí, sí, Y no, de esos miedos de padre, pues han salido, sale, historias sale de la miedo. historia de Simón Bruma, de este escritor que dice, necesito hacer lo que sea, necesito hacer lo que yo sé hacer, que es escribir historia, y salvarla con eso. Ujú. Salvar a mi hija con la magia de una historia. Necesito a alguien que me ayude a encontrar la magia de esa historia. Y ese alguien es Oscar, Oscar. nuestro protagonista. Que Exactamente. en una pirueta extraña, ¿sabes? También soy yo. Mm. También soy yo. Sí, porque al principio te he dicho que para mí esta novela es una especie de circo tres pistas maravillosa. Y es el momento de ir explicando las pistas, porque ya has dicho, has presentado los personajes ya, una manera maravillosa. Gracias. La primera pista es Oscar, el Sí. protagonista, porque claro, nos lo presentas sufriendo bullying, además en una escena inicial muy dura, pues ves lo que sufre. Primero empieza unida a la escritura, Me pasó a porque, mí. porque Eso, esa unión a ese la escritura inicio, es maravillosa. pues ese inicio me pasó a mí. A mí me dijo un profesor, ya, Jesús, ya, ya. Y lo de los huevos también me pasó a mí. No el mismo Jo. día, evidentemente, como a Oscar, pero también me pasó a mí. Al cumplir los 13 o los 14, no me acuerdo. Porque es eso, empieza que ya vemos que la lectura y la escritura va a tener muchísima importancia porque es Oscar contando una historia Ujú. de un dragón muy antiguo, de un montón de cosas, y cómo va viendo las reacciones alrededor de cómo
pues unos se ríen de él, otros ya desconectan por completo, y lo peor de todo es lo que dices tú, cuando ya la persona adulta le dice ya, hasta aquí, ya no sigas porque... Entonces ahí empiezas a darte cuenta que Oscar no va a ser un personaje, vamos a decir, muy feliz en su vida. Porque luego sale y le llenan de huevos de arriba abajo, además siendo su cumpleaños. Ujú. Un detalle muy bonito de cumpleaños, el ponerlo así. Pero claro, llega a casa y te das cuenta que la casa tampoco es un lugar seguro para él. Porque es un lugar en el que tiene una madre fría. Me encanta, más de una vez hablas de ese hielo que le separa. Ujú. Sí, tiene una relación curiosa y muy graciosa con su hermana, de ratoncillo. eh, y tiene un padrastro, porque su padre no está. Ujú. Entonces, ahí ya nos planteamos un personaje muy dolido en esa juventud, siendo un chavalillo. Y ahí empiezas a aterrizar y dices, ostras, cuando hablamos de literatura juvenil y dice, no, no, vamos a contar historias de... Aquí vas a de huello. O sea, aquí desde el principio presentas, dice, cuidado que esto no va a ser una novela amable en ese sentido, no va a ser una novela que digas, va a ser todo muy fácil y muy feliz. Bueno, pero es que la novela te deja claro eso tan denostado tontamente que es el escapismo, Mm, ¿sabes? Por supuesto que hay que escaparse de vez en cuando. Y yo que he sufrido una infancia regular, claro. no te voy a decir que me pegaran ni mucho menos, Ujú. pero sí que se reían mucho de mí por ser gordo y por leer. Sí, Que te los que voy a decir? leíamos teníamos esa maravillosa fama. Dices, pues muy bien. Pues, pues sí, sí. Pues a veces escaparte era el único aire que podías coger, ¿sabes? Y el que denosta el escapismo porque nunca ha tenido que escaparse. Y Mm, porque no sabe que nadie se escapa de manera indefinida. Que si tú te escapas es porque después te llaman para comer. O tienes que ir al colegio porque después vuelve. Y a ujú, lo mejor ese tiempecito en el que te has escapado te ha dado aire para continuar. Te ha dado tiempo para reflexionar. Y te ha dado alguna lección que en la vida eres incapaz de encontrar. mm. Entonces, por supuesto que el escapismo está bien. Sí, sí. Por supuesto, Y sobre todo ¿sabes? porque hay una serie de detalles en muchas partes de la novela, el que es ese canto a la lectura, ese canto a... Primero, porque la unión entre el padre que ya no está y Oscar son los libros de Ujú. Simón Bruma. Sí. Hay un gesto también que me encanta que hablas en un momento dado sobre lo que le gustan a Oscar los mapas de los libros, cómo huye en esos mapas, cómo le permite huir. Y eso, lo mismo que decías tú, a mí también, además, es curioso porque cuando empecé a leer Vila de Edad y dije, ostras, yo más o menos también, pues a 14, 15, 16, pasó una época Ujú. muy mala, y también era mi escapismo, eran los libros. Y entendí a la perfección cuando coges y eso, y esa manera de decir, los mapas son ese lugar en el que ibas viajando, porque no te gustaba el mundo en el que vivías, y dices, yo me permito viajar aquí, me permito montar mis historias o hacer lo que sea, porque lo que tengo fuera no me gusta. Yo no sé las generaciones de ahora, probablemente lo viviré en mis carnes cuando mi niña sea más grande, pero a nuestra generación, todos los frikis de la época, abríamos el principio, las primeras páginas del Señor de los Anillos y Hombre, mirábamos el mapa de la Tierra Media y decíamos, ¿qué habrá aquí? sí, Que habrá en esta parte, porque esta gente ha cogido por aquí, pero ¿qué será esto? sí, Y sí. esto de aquí, y esto de aquí, y echabas a volar más en la imaginación, claro, claro que sí. Y eso le pasa a Oscar porque tiene un reflejo, es un reflejo directísimo de cómo era yo en esa edad, claro, sin la menor duda. Entonces esa es la primera pista en la que estamos en Ujú. un mundo duro para el protagonista. Y lo que dices tú, empieza la novela con un concurso en el que tienes que presentar la la mayor mentira para ganar ese premio. Pues claro, además es el autor, Simón Bruma, que es primero, su pasión es leer esos libros y es esa unión con el padre que ya no está. Ujú. Entonces, pero me gusta mucho, no voy a contar por qué, pero me gusta mucho cómo tratas ese momento de escribir la mentira y qué es lo que ocurre ahí. Porque es esa sensación de decir de que está el pobre Oscar tan machacado, él mismo piensa que ¿qué hago esto? Si es que no tiene ningún sentido porque es que estas cosas no le pasan a gente como a mí. Que es una vez más una cosa que nos pasaba a todos los que teníamos un mínimo, una gotita de aspiraciones literarias, ¿sabes? Ujú. Eso que está, esa expresión que es tan pretenciosa,
que viene a decir los que soñábamos, oye, a mí me gustaría hacer esto, pero no tengo ni idea de cómo. No Sí, tengo sí. ni idea de cómo, no tengo el talento. Sé que no tengo el talento, lo sé en lo más profundo de mi ser que no tengo el talento, pero me gustaría hacerlo. Me encantaría. Y que poquito a poquito, pues algunos nos libramos de ese convencimiento de no tener talento y nos olvidamos del talento y lo sustituimos por trabajo. Pero en el momento, claro, cuando tienes 14 años me encantaría hacer lo que hace este tío, ¿sabes? Ujú. Me encantaría hacer que me encantaría que alguien se sintiera como yo me siento cuando leo estos libros. Mm. Y por eso Simón Bruma es un trasunto de autores que a mí me influenciaron mucho, Mm. ¿sabes? Como Cornelia Funke, como Neil Gaiman y como José Antonio Cotrina, que hay alguien que ya se ha dado cuenta de que se parece mucho a José Antonio Cotrina Sí, físicamente sí, Simón Bruma, es verdad ¿sabes? que Porque Cotrina tuvo un impacto en mí demoledor, Cotrina. porque cuando me leí Las Fuentes Perdidas, siendo un poco más grande que Oscar, yo creo que con 19, 18, 19, dije, los españoles también podemos. Este tío es español y puede hacerlo. Y Ujú, puede hacerlo, ¿sabes? ujú, Se puede. No es una cosa que esté en otro mundo como la Tierra Media, no. Está aquí. Este tío lo ha conseguido, ¿sabes? Y eso para mí fue un impacto grandísimo. Luego me di cuenta de que había que escribir como ujú. Cotrina para publicar. Y Sí, sí, y ahí eso ya es más llegó otra, complicado. otra montañita gorda, ¿sabes? Para subir. Sí, eso es Pero complicado. sí, sí. Cotrina es mucho Cotrina. Sí. Pero luego llegamos a la segunda pista de este circo en el que estamos con los libros de Simón Bruma, porque arrancamos leyendo un libro, en mi cumpleaños, va leyendo un libro, entonces nos adentramos en ese mundo de los libros de Simón Bruma y luego descubrimos quién es y empezamos a conocerlo y empezamos a saber la historia que has contado antes, de noviembre, Simón y lo que va a tener que hacer Oscar. Claro, cuando hablas sobre una saga de libros escrito por un autor, Simón Bruma, y hablas de personajes, hablas de cosas que han pasado, porque durante toda la novela estamos repitiendo no solamente cosas, pues por qué, pero también va recordando cosas que ha leído en novelas anteriores y va... ¿Cómo se hace el imaginarte una saga de libros de un autor que no existe, una saga que no existe? ¿Has escrito algo de esa saga o está Ojo, basado en alguna? ojo, error, error. No es cómo se hace imaginarme yo, es cómo se hace que te la imagines tú. Ah, eso sí. Y ahí está el desafío. Dificilísimo, Aritz, dificilísimo. Porque ha sido un ejercicio titánico de una técnica que los americanos llaman show don't tell, que es Mm, mostrar, pero no contar, ¿sabes? O sea, yo tenía que dar, a lo largo del libro de noviembre, se menciona pasajes, lugares, y aventuras, aventuras, personajes. acontecimientos y personajes clave de una saga que no se sabe bien cuántos libros tiene, que podrían ser 15 o Ujú, podrían ser 50. Podrían ser como la rueda del tiempo, 19 libros. Y está bien que no se sepa, es porque decir que son tres, ¿sabes? O sea, decir un número ya es eliminar todas las demás posibilidades. Entonces, no se sabe exactamente cuántos libros son la saga de Ozymandias Calavera, escrita por Simón Bruma. Y había que apoyarse mucho en tropos del fantástico, de la fantasía épica, pero darles una vueltita, ujú. ¿sabes? Entonces se menciona un Fuyur, por ejemplo, se menciona a un dragón como Fuyur, lo que pasa es que es una pesadilla alada, Sí. ¿sabes? ¿Sabes? Es un ser un poquito más siniestro y que no se llega a ver exactamente su forma. Y Mm, que de hecho ellas no se llaman a sí mismas pesadillas aladas. mm. Eso la llaman los humanos que son idiotas. Ellas se llaman musarañas a sí Sí, mismas. es algo que me ¿Sabes? encanta, lo de las musarañas. Sí. Había que darle una vueltecita al tropo del caballero, al tropo del hechicero, ¿sabes? Al tropo del interés amoroso, ¿no? Del, Ujú, del protagonista. Darle una vueltecita y pensar, bueno, qué es lo que hay detrás de esto y cómo le suelto un dardito, ¿sabes? Cómo le suelto una gotita y que el lector entienda todo lo que hay detrás. Y no tengo ni puta idea de cómo lo hice, cómo se hizo. Con mucho Pues trabajo, dándole muchas vueltas, Ari, dándole es muchas algo que vueltas. me encanta porque es curioso porque hay historias o momentos que narras de esas novelas en las que igual son un par de frases, tres frases, pero es inevitable el intentar imaginarlas, intentar cómo será, intentar entonces montar tu propia historia a través de lo que nos cuentas tú de ella. Entonces al final Mira, te he dicho tiene antes, mucho cuerpo esa saga porque nosotros ponemos mucho para
para construirla por completo con las pistas que nos das. Te he hablado antes de Cotrina del mazazo que puso para mí que un español pudiera hacer este tipo de cosas. Y también te he hablado de Mediojuegos, del libro que he traducido de Shona Maguire. En Mediojuegos, para que vea la diferencia entre los españoles y los anglosajones, me cago en su puñetera madre, en Mediojuegos hay una mente maestra, ¿vale? Que es la que controla más o menos todo lo que está pasando y que ha muerto. Eso se sabe en la primera página, literalmente. O sea que no es ningún destripe. Es un alquimista y para que el mundo crea en la alquimia, esta tía dentro de la novela, que se llama Asphodel Baker, la tía, ha escrito unos libros como Harry Potter, pero que van sobre alquimia. Y hace lo mismo, hace un poco eso, cada capítulo, cada parte de la novela está precedida por una paginilla donde se abordan tropos de novelas tipo Harry Potter, pero con alquimia. Pero es que la cabrona, después de publicar Medio Juego, publicó la saga de libros de alquimia que se menciona en el libro. O sea, la tía escribió los libros. Es como si yo escribiera ahora toda la saga Pues no me de parecía ninguna Narnia. Me mala cago en idea, ¿eh? su puñe de la madre. ¿Pero qué editorial te dice, venga, te voy a dar dinero para que haga también los libros de los que se habla dentro del libro? Bueno, ¿Sabes? Me pues cago en la más, ya sabemos, ¿sabes? tenemos que, hay que vender, hay que comprar muchos noviembre para que salga eso Comprar, también. comprar, por Dios, comprar. Hay que ver los anglosajones esto. Cuando empecé a bichear un poquito dije, pero si ha escrito, si los libros de lo que habla dentro de su libro los ha escrito también. Y encima los ha publicado con el nombre del alquimista, no con su nombre. Me Lo ha publicado con parece, un seudónimo que es Asphodel Baker. Me cago en la madre que parió esta tía. me parece Sí, sí. maravilloso. O sea, me parecía el giro perfecto para esta novela, el de repente empezar a descubrir que empiezan a aparecer novelas de Pues Simón Bruma. si me dais un milloncito de euros, yo dejo de hacer traducciones y me dedico solo a escribir los libros de Ozymandias Calavera, que serán muy divertidos. Lo juro. Pero nos falta la última pista de este Venga. circo, que es una que me ha fascinado, que también está a lo largo de toda la novela, y que es esas clases de escritura. Ujú. Porque lo mismo que hasta ahora he estado hablando, que este es el libro perfecto para las personas, para engancharse a leer, para vivir esa aventura que vivíamos, lo que decías tú, cuando eres un chavalillo y vives ese tipo de aventuras. También es el libro perfecto para una persona que empieza a picarle el gusanillo de la escritura y no sabe ni lo que es la escritura. Porque es que coges los capítulos, vas cogiendo todos los comentarios que hace Simón, y no solo Simón, porque Ujú. en eso también tiene mucho peso noviembre. Porque en mi cabeza, no sé si si habrá hecho así queriendo, pero para mí Simón es el profesor de escritura creativa, porque empieza a contarle pues los trucos de escritura o algunas cosillas. Pero luego tenemos a Noviembre, que es la beta perfecta, porque le machaca por todos lados la historia que está contando. Claro. Porque analiza y analiza las que no sabía, y el propio Oscar se da cuenta que tiene toda la razón del mundo con los problemas que le está poniendo a la historia. Entonces, al final es darnos cuenta que, además de contar todo esto, nos estás contando en un libro qué es lo que hay que hacer para escribir, cuándo son personajes planos, cuándo son personajes, cuando llegan a una ciudad y es que está completamente vacía y Noviembre le empieza a decir, ¿y dónde comen? ¿Qué hacen? ¿Dónde ¿Qué están las pescaderías? dices? Ostras, ¿qué es lo que nos enseñan en escritura, pero en un libro? Entonces me parece Claro. maravilloso esa triple pista que dices, no, estamos hablando de pasión por la lectura, estamos hablando de una saga de libros que no existen, pero nos creemos que existen porque vamos siguiendo eso. Y además estamos aprendiendo a escribir, y a la gente que esté leyendo esto va a entender y va a ver los libros de otra manera a partir de este libro. Una amiga común que tenemos tú y yo, Cristina Jurado, que también Ujú. es autora, me dijo cuando se leyó el libro, una de las primeras versiones, que era un manual de escritura Sí. dentro de una novela. Pero es lo que te decía antes, de pasar de un sueño, que son cinco líneas, ¿sabes? Que es un Amazon, a una novela. Si yo he decidido que Oscar va a ir a casa de Simón Bruma para escribir una historia, tiene que aprender a escribir una historia. Y entonces eso se hace con clases, Ujú. ¿sabes? Oscar va a empezar a escribir esa historia y Simón Bruma le va a ir guiando. Pero además es una historia mágica. Entonces, em, no es tanto un homenaje como una contrapartida o una respuesta a la historia interminable. En el Mm. sentido de que la historia interminable habla de cómo te transportas dentro de una historia cuando la lees, y Noviembre, salvando las distancias de Michael Ende y yo, que ves de aquí a la luna 17 veces, ¿sabes?
va de cómo te transportas a una historia cuando la escribes, porque eso le pasa a un escritor también. Y si no le pasa, jamás le pasará al lector o a la lectora. Por eso, cuando Oscar empieza a escribir la historia de la que tiene que sacar la magia para curar a Noviembre, a la hija de Simón Bruma, se transporta dentro de la historia. Sí. Se va dentro, junto con Noviembre, no se sabe muy bien por qué, pero se descubrirá por qué. Se mete tanto a sí mismo como a Noviembre como personajes dentro de la historia. Y Simón Bruma hará de poli bueno y le hará diciendo, está bien esto que has hecho, puedes ir aquí, puedes ir. Y Noviembre, Le que es hija de machaca. Simón Bruma y por lo tanto sabe, claro, por lo tanto sabe cómo se escribe una historia, porque lo ha mamado toda su vida, le irá diciendo, esto está mal, esto está mal, esto está mal, y será el poli malo. Y Oscar en ese sentido tendrá dos profesores. Dos profesores buenos además, porque uno será el constructivo y otra será, por las razones que se averiguarán en cierto momento, la más destructiva, la que dirá, no, no, esto es un cliché. Esto es porque es una cosa que le tiene que pasar a Oscar porque nos pasa a nosotros también, que cometerá errores, ¿sabes? Cometerá errores. Eso decía Ray Bradbury, tienes que escribir 10.000 páginas malas antes de escribir la primera buena, Ujú. ¿sabes? Pues Oscar está aprendiendo y va a aprender con cosas constructivas y con una vocecita aquí atrás que le va a decir, esto es una porquería, ¿sabes? Pero es que además la Y maravilla de eso es que no es solo que se lo diga, sino que tú como Oscar te da cuenta y yo como lector me doy cuenta, ostras, que tiene toda la razón. claro, Es que estoy todo el rato jugando con esto. Entonces estás todo el rato jugando con esa estructura, además, hablando de las distintas fases de la novela. La propia Noviembre le va diciendo, pues ahora viene esto, y ahora viene todo esto, viene esto, esto. Y el propio Oscar dice, ¿de qué me estás contando? Claro, él hasta ahora solamente había sido un lector que soñaba, pero un lector, y de repente se da cuenta que hay un momento también que hablas de solo la cantidad de historias que se pueden crear. Entonces, al final hablas muchísimo de creación de historia, pero no como un manual solo, sino además de una manera muy visual porque lo ves en las escenas que ocurren. Porque en cuanto empieza a ser noviembre esa poli malo, tú con Oscar te das cuenta y dices, ostras, que tiene toda la razón, es que estamos cayendo en esto y en esto otro y esto está... Y sobre todo lo que me porque encanta eso es cómo justo, empieza. Decir, estás haciendo un fanfic. porque eso justo es lo, claro, es verdad. Que es también lo que nos pasa en esa Claro. edad. Todos hacemos fanfic. Bueno, en Sí, esa sí. edad y en otras edades, porque hace poco fui a ver The Flash y es Ujú, un fanfic. Me vas a ujú. perdonar. Pero es lo que había escrito yo con Batman de viejo, ¿sabes? Con dos Flash, con multiversos por aquí, por arriba, por abajo, ¿sabes? Claro, es que tenemos que copiar. Es que copiamos cuando empezamos en esas edades. Y entonces eso es lo que pasa, que Oscar va aprendiendo cómo se escribe una historia, viviendo esa historia, que es lo que nos pasa a todos nosotros, que vivimos. Doug Williams, que es otro autor de fantasía épica de renombre, dice, yo me empadrono en una historia cuando la estoy escribiendo, me voy a vivir a esa Ujú. historia. Y a mí también me pasa. Me Sí. voy a vivir a esa historia y estoy todo el tiempo dándole vuelta a la puñetera historia, ¿sabes? Ujú. Sí. Y Y unido a eso está... eso, ¿sí? hay una frase muy buena, la tengo aquí apuntada, que tengo con notitas y todo aquí puestas para... Muy bien. Que, que dice que creo de crear y creo de creer. Mientras hablas, crees. Y mientras crees, creas. No es tan difícil. Pues hay un montón de partes en las que empiezas, hablas de crear, de creer y crear. Ese creo que me parece fascinante como esa simple que parece una palabra. No parece, o sea, de repente a Oscar se le abre un mundo con eso. Pero cuando Oscar llega a casa de... Esto también tampoco es un destripe porque pasa en las primeras, no sé si 40 páginas de la novela o algo así, pasa muy pronto. Cuando Oscar descubra que Simón Bruma es capaz de hacer magia y de sacar magia de las historias, claro, magia es un término como amor, como muerte, ¿no? Es una cosa muy, muy amplia y tienes que concretarla. Y Oscar va a descubrir que la magia de Simón Bruma, pasa por una palabra en concreto. La manera de Bruma de invocar la magia es decir la palabra abracadabra, Ujú, literalmente. Pero Bruma le va a explicar que se refiere a la etimología, al origen de abracadabra, ujú, que es una expresión que viene a decir mientras hablo, creo, ujú. ¿sabes? Que eso es lo que hace el Creo de las mago. dos maneras, Dice sí. dice unas palabras y crea algo. Y eso es lo que hacen los magos dentro de noviembre, Ujú, los cuentistas. Se inventan una mentira, se inventan una historia, se inventan un cuento, por eso son cuentistas, ¿sabes? Y dicen, transmiten
esa historia y la crean, pero ese crear tiene una doble vertiente. Ujú, Tiene la vertiente de crear, pero tiene un paso previo que es el de creer. ujú. Por eso es, mientras hablo, creo en mi historia y como creo Creo, en mi historia, creo. la creo, ¿sabes? Ese va a ser, yo creo que esa va a ser la mejor frase que voy a escribir en toda mi carrera Es literaria, maravillosa, es David, porque maravillosa, estoy muy orgulloso de ella. y no Estoy muy solo orgulloso de eso, ella, porque además es verdad, es que tienes que creértela. Es que si yo no llorase tanto, difícilmente, ¿sabes? Emocionaría a otros lectores. Tú tienes que creerte lo que hace, ¿sabes? Y yo creo mucho en noviembre, ¿sabes? En realidad mm, en todas las novelas que he escrito, pero ahora que estoy metido en hablar de noviembre, te puedo decir que es una historia que me ha llegado muy hondo y que me ha sí, salido de muy adentro. Y si no creyera en ella, ¿sabes? No la escribiría, no la habría escrito, sí. ¿sabes? Y unido a eso, me llamó la atención cómo a los creadores de historias Ujú, les llamas cuentistas ujú. y mentirosos. Sí, Cuando normalmente son dos palabras que normalmente utilizamos de manera despectiva. Cuentista como alguien que tiene cuento, más que crea cuentos, y mentiroso como algo despectivo. Como, sí. entonces, ¿por qué decidiste llamar cuentista y mentirosos a los escritores? Porque es exactamente lo que hacemos. Es exactamente lo que hacemos. Hasta si tú mañana le cuentas a alguien de lo que hemos hablado hoy, será mentira. Ujú, No será exactamente lo que hemos hablado hoy. Porque memoria e imaginación viven puerta con puerta en tu cerebro, ¿sabes? Y cada vez que cuentas una anécdota, aderezas un poquito, cambias un detallito, das otra lupa que para salir tú un poquito mejor de lo que realmente fue, porque todo lo que contamos son mentiras. Y todo lo que escribimos los escritores son mentiras. Todo. De ujú, principio a fin, ¿sabes? ¿Y quién cuenta mentiras? Un mentiroso. ¿Quién cuenta mentiras? Un cuentista, ¿sabes? Lo que pasa es que las mentiras tienen muchísimo poder. ujú, ¿Quién no ha dado una mentira piadosa alguna vez? ¿Sabes? Yo las doy semanalmente a mi madre por teléfono. Si ujú, yo estoy hecho polvo porque está lloviendo, lleva 5 días lloviendo, yo le digo a mi madre que estoy de puta madre. ¿Sabes? Que estoy perfecto. Sí, muy bien. Y he estado con la niña jugando en el parque y ya está. Y afuera está atronando. Y eso es mentira, pero tiene poder. Porque eso calma a mi madre. ujú, ¿Sabes? Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Las mentiras que nos cuentan. Quien no ha llorado con el final yo qué sé, quien no se ha sorprendido con Luke soy tu padre, ¿sabes? Pues toda ujú, esa historia es mentira. No ha pasado nunca, ujú, ¿sabes? Todo lo que nos contamos los unos a nosotros son mentiras. Pero las mentiras, las historias, tienen poder. Por eso dentro de noviembre, mentiras e historias son sinónimas. ujú. Y quien las cuenta son cuentistas, ¿sabes? Y lo dice muy bien, lo dice muy bien se dice en la novela en su momento adecuado, que no todo el que cuenta una mentira puede sacar magia de ella, porque hace Claro. falta el abracadabra, hace Ujú. falta creer. Creer, creer en Los la que mentira. creen en la historia de verdad, los que se la creen de verdad, son los que la crean, ¿sabes? Son los que consiguen sacar magia de ella. Y aquí tienes Pero claro, claro. una lista de cuentistas maravillosos que tienes desde Calvino, Pardo Bazán, Cotrina, Homero, Matute, Tolkien, Quetzalburaoe. Eh, Bueno, para son gente, ti, esa una lista de gente sí, que sí, a mí me ha hecho llorar eso te voy a decir. escribiendo, De ¿sabes? todos esos, para ti, a nivel de escritor, quién ha sido tu Simón Bruma? Uf, ha habido diferentes momentos, porque en su día me dio fuerte por Tolkien hasta que dejó de darme, Mm, en su día me dio fuerte por Stephen King hasta que se murió el pobre, lo cogió en una furgoneta y lo mató. Eh, Ray Bradbury probablemente. Ray Bradbury probablemente fue el que más me enseñó cómo se hacía, ¿sabes? Fue el que más me hizo de papel de Simón Bruma con un librito que se llama Zen en el arte de escribir, que te habla, que se baja a tierra y te dice, para escribir, hace esto, hace esto, hace esto. Aborda estas ideas así, trasládala así al papel. Y es un libro que les recomiendo a todo el mundo y que si hay un libro que probablemente me cambió la vida, se fue ese, Zen en el arte de escribir de Bradbury. ujú, Aunque fuera en vida fuera más conservador y menos afín a mis ideas, ¿sabes? mm, Pero era un hombre además que amaba, que amaba las historias, ¿sabes? Que amaba la ficción. Que eso es una cosa que lo convierte pues, en alguien muy cercano a mí, ¿sabes? Porque a mí me encanta contar historias, me encanta este rollo de escribir y por eso me trago todos los sinsabores que van asociados a la escritura. Pero es que es muy bonito, es que es muy bonito y es que es adictivo y eso se habla también en el libro. Es que de las cosas más bonitas que me han dicho en mi vida y que probablemente me metió la droga de seguir escribiendo fue en la universidad cuando la novia de un amigo mío se leyó un cuento mío terrible
que por el que tendrían que meterme en la cárcel, pero que le gustó mucho y que me dijo, cuando me lo leí me dieron ganas de escribir a mí, ¿sabes? ¿Sabes? Que te llega, que haber inspirado a alguien eso, decir, ay, yo también quiero, ¿sabes? Eso es droga dura, Sí. eso es droga pura, Ujú. ¿sabes? Y por eso escribimos, por eso contamos mentiras, por Y, eso contamos mentiras. y hay otra frase que tengo aquí apuntada y que habla mucho de ti y tus libros, porque dice, porque en el fondo de todas nuestras historias reside lo que más nos aterra. Porque tengo la sensación, leyendo unos cuantos libros tuyos, que no sé si por decisión propia o porque te sale así, metes mucho de ti en todas las novelas. Entonces, claro, estamos hablando de géneros que tienen miedo, que tienen... Esta es más aventura, pero tiene escenas de miedo, tiene... Y sobre todo tiene muchos miedos. Ujú, Muchos miedos, partando por lo que hemos dicho antes de Simón y Noviembre, que es ujú, Simón, que quiere salvar a su hija. ujú. Eh, ¿Es algo que te Que quiere y nace no puede, así? además, que es lo jodido, que Sí. quiere y no puede. ¿Es algo que te nace así? ¿O es algo que, vamos a decir, tu sello personal es meter tanto de ti? ¿O es que te nace de dentro contar las historias de esa Mm, manera? Sí, yo no abordo ninguna historia diciendo voy a hablar de esta parte de mí. Pero es que tú, aparte de las horas que dedicas a escribir, pues se ha roto la calefacción, la niña se ha puesto mala, ha cogido otra vez bronquitis, tu madre tiene depresión, tú, ¿sabes? Te has peleado con tu pareja, te estás separando. Bueno, pues todas esas cosas están en tu cabeza. No es que haya un compartimento donde las dejes fuera, Ujú, ¿sabes? Y de pronto sea solo el escritor. Porque de hecho, si la dejaras fuera y fuera solo el escritor, escribirías una linda página en blanco, ¿sabes? Porque no existe la escritura pura, existe la ujú, escritura que refleja la vida. Y entonces termina desembocando ahí. Termina desembocando ahí, porque cuando estás en el flow, ¿sabes? Cuando estás en el modo flujo, este rollo que sientes de que la historia te atraviesa, pasa a través de ti, y no sabes de dónde viene de algún punto de detrás, te atraviesa, y tú eres el filtro y la vuelcas en la página. Eh, Cuando pasa por ti, esa energía, ¿sabes? Ese estado mental, se lleva cosas tuyas a la página, ¿sabes? Entonces es imposible que no terminen volcándose. no, pero Que no terminen sí volcándose. hay vamos a decir, una serie de autores o así que suelen decir que intentar no meterte mucho en el libro, porque al final es como desnudarte ante los lectores. Son unos mentirosos. Son unos mentirosos. Unos De malos aquí se lo digo. mentirosos. Los reto a un duelo. Son unos mentirosos. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo eso de no voy a poner esto. ¿Sabes? A todos se nos ve el plumero. Quizás se nos ve en diferentes grados el plumero, pero a todos se nos ve el plumero. Mm, De cómo son. A todos se nos ve el plumero. De un modo o de otro. Y a mí, desde luego, se me ve el plumero. mm. Con la. Mira. Te digo dos cosas sobre la saga de Atenea y los elementos. Mucha gente me ha dicho que son ¿cómo me dijeron? Un manual, no era, un panfleto comunista a los niños. Y fíjate hasta qué punto es así, que en el segundo volumen, pero esto sí es consciente, el malo del segundo volumen, del Corazón de Atlantis, es Albert Rivera. Atlantis, a la ciudad de Atlantis, donde llegan Atenea y Medi, en el segundo volumen, tiene un gobierno de ciudadanos. No se llama Albert Rivera, no se llaman ciudadanos, pero los que gobiernan, las políticas que gobiernan Atlantis son políticas de ciudadanos. Y por eso está Atlantis como está en el libro, ¿sabes? Y eso es lo que hay que arreglar. Así que imagínate si mis ideas y mi manera de ser, mi manera de pensar y mi manera de sentir terminan volcándose en los libros. No lo puedo evitar. Ujú. No lo puedo evitar. Pero antes me has hablado de ese sueño en el que vino todo esto, Ujú. pero claro, luego, como has dicho, ha ido creciendo la novela, ha ido dándole volumen, ha ido dándole... ¿Qué parte, ya me puedo imaginar la respuesta, qué parte de ser padre ahora de una hija está metida en esta novela? Eh, la relación de Bruma con Noviembre es tirante y Mm. es difícil. Y en el proceso de escribir esta novela, yo me separé de mi pareja, pero bueno, vivimos aquí enfrente y está la niña conmigo y con ella, y muy bien, pero todas las relaciones, todas las separaciones son difíciles, son muy difíciles. Y hubo un momento en el que yo lo pasé muy mal porque la niña tenía mamitis, era chiquitita y tenía mamitis, quería estar con la Ujú. madre y no conmigo. Y supongo que esa tirantez también existe
esas tirantes de bruma con la niña, con noviembre, tiene que ver también con eso, ¿sabes? O sea que ha afectado muchísimo, claro. Mm, Volvemos a lo mismo. Quién soy yo y el momento en el que vivo se termina pasando a la novela. ujú. No lo puedo evitar, Y sí, porque ¿sabes? también hay cosas que no se pueden hablar, pero también hablas de separación, hablas de muchos temas que al final te das cuenta que cuando cogemos un libro y dices, vale, trata de esto, en este libro, decir trata de, complicado, porque trata de un montón de cosas a la vez. Sí, sí. Sobre todo porque ¿Te imaginas es... qué idiota que te dijeran, ¿de qué va tu libro? Y tú responder, léetelo. Yo qué sé, ¿vale? Trata de pues, fantasía, aventura, escritura, miedo, amor, pues hay diferentes temas y espero que te guste, espero que te emocione. Y Ujú. léetelo. Bueno, si no, no te lo leas, cómpratelo. Y Eso sí. cómpratelo así. No, Si no te cómpratelo y quieres leer, léetelo. Eso sin duda. Eh, unido a todo lo que estamos hablando, sí. cuando a ti, un Oscar, de la edad de Oscar, si te viene un Simón, dice cómo tienes que escribir, qué tienes lo que tiene que hacer, ¿cómo te hubieras sentido si con esos 14 años de repente viniera tu cotrina y te dijera, mira, tienes que hacer esto, tío? Y de repente descubres que las historias son mucho más que libros. ¿Cómo te imaginas ese niño, ese Jesús de 14 años, cuando descubre eso? Me, me gustaría pensar que un Jesús abriendo con los ojos desorbitados, ¿sabes? Y pensando que eso que le apasiona es mucho más profundo, pero en la realidad es mucho más prosaica. Probablemente me habría vuelto insoportable. Y habría pensado, yo soy el elegido, ha venido a hablar conmigo porque soy yo el que tiene el talento, ¿sabes? Y después me habría encontrado con la dura realidad que es que hay que trabajar mucho. Es Sí. que todo Sí. esto que estamos hablando de es una capa y otra capa y otra capa y otra capa, no es una escritura, Alice, ni mucho menos. No, no, no. Muchísimas reescrituras y muchísimas vueltas al coco, ¿sabes? Sí, porque en Entonces, otra parte del libro, que es hablarse eso de la inseguridad, al final del impostor, de eso que hablamos siempre, y que dice que lo único que puedes hacer es vencerla, es trabajar, trabajar y trabajar. efectivamente, Y cruzar los dedos para lo que escribas valga la pena. sí, Y la pregunta lógica es, ¿y si no vale? Pues entonces te queda mucha corrección por delante hasta que la valga. esto queda vale. Es que así. Es Eh, que así. Lev Grossman, el autor de la saga de los magos, eh, me he adelantado. A ver, hay muchos escritores que usan, al hablar de las correcciones y de los borradores y tal, una metáfora muy manía que es la del David de Miguel Ángel, ¿no? Ujú. Que dicen, no, el David era un bloque de mármol y llegó Miguel Ángel y no empezó a hacer una uña. Hizo una figura vagamente humana de 4 metros y poquito a poquito fue afinando detalles y eso es lo que tienes que hacer tú, ¿no? El primer borrador parece vagamente una novela y poquito a poquito. Y a mí me parece a mí me gusta más otra metáfora que usa, que usa Lev Grossman, que habla de estiércol, Mm. ¿sabes? Habla de un foso grandísimo donde abajo del todo está tu novela, pero tienes que llenar el foso de estiércol. Y ese es tu primer borrador, el estiércol dentro del foso. Y cuando una vez esté lleno de estiércol, entonces empiezas a cavar un túnel entre el estiércol para llegar hasta abajo del todo. Y me gusta mucho más esa metáfora porque es verdad que los primeros borradores a mí me podrían meter en la cárcel por mis primeros borradores, porque hace falta mucho trabajo, mucho, mucho, mucho trabajo, ¿sabes? Y a lo mejor hay una idea que se te ocurre aquí, pero que tendrías que plantarla un poquito antes, porque si no, no va a funcionar, y a lo mejor quieres desencadenar una cosa, y para que esto tenga sentido tienes que volver, y se te ocurre a la tercera versión, o a la 27ª, ¿sabes? Entonces, es que es mucho trabajo. Es que es mucho, mucho trabajo, pero es el mejor trabajo del mundo, ¿qué te voy a decir? Es el trabajo más bonito que hay. Mm. Es el trabajo más bonito que hay, porque después me llega alguien como tú y me dice que le ha impactado, que le ha gustado y que se ha visto reflejado sus miedos de padre y ese tipo de cosas en la novela y te Ujú. llega dentro, claro, te llega Y dentro. luego al final te diré todo lo que me ha parecido la novela. Entonces, que sí quería hablar de una Se cosa que admiten, se también, admiten insultos también, ¿eh? Se admiten críticas negativas, vale, se admiten. que me ha llamado mucha atención y me ha encantado, es cómo Oscar rompe la cuarta pared. Ujú. Cómo Oscar nos habla directamente y además muchas veces con un cierto humor. Porque hay muchas veces que dice, mira, me encantaría decirte en este momento que pasó algo súper heroico y no sé qué. Y dice, no, pero me puse a llorar. Pero no, Y ya claro. está.
Y me Claro, encanta porque al final es como humanizar el personaje de Oscar y romper todo el rato, estás todo el rato con ese juego de decir, hablando al lector y diciendo, esto pasó, luego sigues contando la historia y de repente hay otra vez un momento en el que pasa algo y otra vez Oscar habla con nosotros. sí, porque Oscar se encuentra en la misma situación que me encontraba yo en su edad y que nos encontramos muchos de nosotros, que nos gustaría escribir, pero no sabemos exactamente cómo, y por eso se dirige a ti y te dice, no, pero, ¿sabes? Y porque noviembre, otra de esas capas, es un jugueteo, ¿sabes? Es un manoseo a una estructura que todos conocemos, que es la del camino del héroe, Ujú. ¿sabes? Lo que pasa es que Oscar no es un héroe sacrificado, ni, No. ni un... No, 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 no está destinado a la grandeza, está destinado a la grandeza de la escritura si tiene suerte y tesón. Y por eso Oscar rechaza todo el tiempo ese aura de, de, de ser el elegido, ¿sabes? Ujú, De ser el que está destinado a la gran gloria y por eso no se toma tan en serio su papel en la historia. ujú. Y Y ya. porque a todos nos pasaba que si sufrías bullying, si se metían contigo en el colegio, seguramente un poquito graciosillo de clase era también, ¿sabes? Ujú, Un poquillo, te pegabas un poquillo inventando de mote hiriente, muy hiriente, contra todo el mundo, ¿sabes? Después sí. te largaban, Ujú, y eso le pasa a Oscar, que es un graciosillo, ¿sabes? Que se ve envuelto pues en una historia que le viene grande, ujú. claro. Y antes de ir acabando, sí me Sí. gustaría preguntarte, no se puede contar mucho de esto, pero sí me gustaría preguntarte, ¿por qué corazones? ¿Por qué corazones? Es que hay que poner mucho. Es que es lo que te he dicho antes, que es uno de los simbolismos de la novela. Es que no parte de aquí. Entiéndeme. Todo parte de aquí, es verdad, pero lo sientes aquí. Cuando tú lo sientes aquí, ¿sabes? Es cuando funciona. Aquí reside la abracadabra, Ujú, ¿sabes? Y por eso, ¿cómo digo esto sin estropear nada? Por eso, uno de los monos voladores del Mago de Oz, ujú, ¿sabes? Que también es otro de los referentes ujú. del libro, no son monos voladores, son corazones con patitas de araña, ¿sabes? Y con alas de dragón. O Pero con son corazones, tentáculos o con... Sí, pero eso, o con corazones todo el tentáculos. rato. Son corazones monstruosos. Ujú, Pero porque el corazón es muy importante, poner corazón a la hora de volcar una historia en papel. Y ujú. porque es bonito, ¿no? No es una imagen bonita un corazón con patas de araña, ¿eh? No da Sí, muy como poética. repeluqui, Sí, no muy da como poética. repeluqui, pues a mí eso me gusta, pues a mí eso Ujú. me gusta, un corazoncito con patas de araña, ¿sabes? Sí, no sé con Pero cuál de las versiones del corazón me quedo, la verdad. No sé cuál me parece más repro, porque la de tentáculos también es sí, curiosilla. sí, sí, sí. Eh, y, y sin contar, lógicamente, el final, ¿tenías claro cómo acababa la historia? No, cuando acabemos de hablar, cuando estemos fuera de cámara, te digo cómo encontré el final. Pero Mm. si te lo digo ahora sería, Sí, no sería sería estropear destriparlo. Sería y destriparlo. sería Pero fue gracias a la madre a mis parejas, a Camila, a la madre de Vini. y Sí, fue sería gracias. además una de las cosas más terribles porque uno de los viajes más potentes que tiene esta novela es llegar al final. Ujú. Sí, yo creo Porque que vale la pena. Sí te sí, diré que las últimas frases del libro estaban grabadas en mi cabeza casi desde el principio. Casi desde que apunté ese sueño, ¿sabes? Tenía esa frase graba en la cabeza. Las últimas 4 o 5 frases. porque hemos hablado mucho de aprender a escribir, de aprender a contar historias, de aprender a ser un mentiroso, un cuentista, pero también da muchas lecciones de vida esta historia. No es que sea simplemente un manual de escritura novelado, sino que además tiene mucha carga de conocimiento y de ver que el mundo es complicado, es muy complicado. El mundo es complicado y la ficción ayuda. Por eso Mm, yo soy enamorado de la ficción. mm. Porque la ficción ayuda. Lo que pasa es que a veces pensamos que la ficción ayuda de una manera y ayuda de otra. Y eso es exactamente lo que le va a pasar a Oscar, a Simón, a Noviembre y a todos los personajes cuando terminen su periplo, que van a entender cuál es el verdadero poder de la ficción, que es un poder apabullante. Sí. Apabullante. Pero el Ujú. que es. Sí. ¿Sabes? Y no vamos a decir cuál es. No. Eh, y mientras si alguien quiere preguntar alguna cosa, o lo que sea, mientras tanto sí me gustaría saber de todas esas pistas que hemos hablado de la parte de Oscar, la parte de escritura, la parte de crear.
por lo menos esas pinceladas de la saga y del world building y todo eso. ¿Cuál es la parte que te sentiste más a gusto escribiendo y cuál es la parte que más te costó? Probablemente la parte que más me costó es la parte más bonita, la parte más emocionante es la parte que tiene que ver con Oscar, ¿sabes? Con la situación de Oscar y con la evolución de Oscar. La parte más divertida es la parte del mundo fantástico, que ahí Mm. me lo pasé como un auténtico enano, escribiendo sobre ciertos mellizos que aparecen Sí. escribiendo sobre personajes que tienen que ver con los estrambóticos personajes de, por ejemplo, La historia interminable, Ujú. ¿sabes? Personajes del mundo de fantasía, escribiendo cómo es el mundo de fantasía y echando a volar la imaginación, ¿sabes? Ahí es la parte en la que mejor me lo pasé. Y probablemente la parte que más me costó fue toda la parte de extraer la magia de la historia, ¿sabes? Sí, porque en toda la novela se ven un montón de guiños a historias, a lo que decías antes, tropos recurrentes, Sí, pero le da siempre un toque, eso, completamente lógico, porque al final estamos hablando de la creación de un chaval de 14 años que sí, que ha, sobre todo, ha leído estos libros, tiene 14 años. tiene Tampoco 14 años. podemos pretender que cree una maravillosa historia tridimensional, estupenda, original y, como Sobre bien todo si dice, nunca lo ha hecho, tiene que equivocarse, tiene que por eso, equivocarse. y como bien dice, además le dices, bueno, es que no vas a crear algo nuevo, que no, que es que hay este tipo de historias y además pones ejemplos muy claros, pues hablando antes que hablabas de Star Wars, Ujú. pones ejemplos muy claros para decir, sí, que es así. O sea, te pongas como te pongas. O sea, puedes intentar ser lo más original, creativo del mundo. Yo me acuerdo siempre en la carrera había un profesor que era duro, pero en la asignatura de proyectos tú presentabas un proyecto y claro, tenías el momento súper creativo que hacías un proyecto, un edificio súper moderno, alternativo y así. Dices, no, porque esto no lo he visto yo. O algún alumno decía, yo no, esto no lo he visto nunca. Entonces él se ponía serio, te miraba, decía, si no lo has visto nunca, por algo será. Claro. Si no lo has visto nunca, es que igual no es lo que estás pensando tú, sino que es Para algo ser, que ni funciona. para ser original hay que volver al origen, ¿no? Decía Gaudí, me parece, que lo Ujú. decía, no me acuerdo. Pero es eso. No busques la originalidad que ya lo ha hecho alguien mejor que tú antes, ¿sabes? Sí, pues César Mallorquí, que es otro de mis faros a la hora de escribir, en su blog, que ya lo tiene olvidado, decía, decía yo no quiero escribir yo no soy de los escritores que quieren escribir porque piensan, quiero contarle algo al mundo, porque el mundo ya lo sabe todo. No te preocupes, que tú no tienes que venir a contarle nada al mundo, que el mundo sabe de todo, ¿sabes? Tú conténtate con contar la historia más honesta y que puedas y que funcione, ¿sabes? Y eso le pasa también a Oscar, claro. Tiene que ir aprendiendo a contar una historia para salvar una vida. Ujú. Y ya llegando al final, Sí. ahora que estás con todo esto de que ya ha salido hace poco esta novela, ¿hay alguna cosa que me gusta preguntaros que no te ha preguntado nadie o algún detalle que quieras comentar o que digas, ostras, esto nadie me ha comentado hasta ahora, digo, pero me gustaría hablar de este tema en concreto de la novela? No, pero mira, hace poco en Cádiz, en la charla esta que di en la biblioteca, me hicieron una pregunta que no me había hecho nadie, que era ¿qué quieres conseguir con la escritura? ¿Y consideras que ya lo has conseguido o te falta algo? Y si te falta algo, ¿qué te falta? Y me quedé con los huevos colgando, con perdón, ¿sabes? Porque además me lo hizo un chaval de 12 años, Ujú. ¿sabes? Sí, Dentro que las pensamos peores que, preguntas a veces vienen de ahí, sí. sí, 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 sí. Y le dije que había conseguido mucho y que esperaba escribir todavía mi mejor novela, que mi mejor novela no estuviera conjugada en pasado, sino en futuro, que todavía me quedé por escribirla, ¿sabes? Y Ujú. mantenerme, por supuesto. Sí, sí, no, eso sin duda. Bueno, pues vamos acabando, que llevamos hora y media y ya va siendo hora de acabar. Pero sí, antes me gustaría decirte que yo como profesor de alumnos, tengo además alumnos de la edad de Oscar. Alumnos desde los 14, 17, 13, 17, suelen ser así. Entonces, hace poco tuvieron la mayoría idea de descubrir de que yo me dedico a hacer entrevistas, que yo me dedico a hacer este tipo de cosas, porque siempre me veían con libros, yo también era el profesor raro que siempre iba con un libro a la mano, además les llamaba la atención y dicen, ya tienes otro libro, y digo, sí, pues sí, leo mucho. Claro. Y siempre les llamaba la atención.
Pero cada vez me hace más preguntas sobre los libros, sobre escritura. Y hay una de las cosas que más me llama la atención, que viene desde mi época, no sé si tú lo viviste igual, que se ha convertido el leer en uno de los deberes que más odian los alumnos. Deber es, o sea, el leer es un suplicio. El deber es estar a 2 días de entregar un trabajo y no haber empezado a leer el libro. Y hoy en día pues hacen todas las trampas del mundo de buscar reseñas, buscar cosas así para ver si salen del paso. O me preguntan a mí, ¿te has leído este libro? Y digo, sí, pero no te lo pienso decir. Pero hay cosas que me parecen terribles porque hay gente, pues como has dicho tú, o como yo, que descubrimos el amor por los libros en esta edad. Mm. Descubrimos el amor por los libros con los 14, con los 15, con los 16 y muchas veces siendo un Oscar, siendo una persona que no está en su mejor momento, que no lo ha pasado especialmente bien o que al final el libro era su lugar seguro y a la vez era su momento de viajar, su momento de esparcirse y darse cuenta que hay otros mundos que salen de esto. Mm. Pensaba en eso cuando algún alumno me ha venido o al final pues tienes relación con ellos y ves pues que al final yo soy un alumno, o sea, un profesor de apoyo, no soy un profesor de Mm. colegio, que te cuenta historias pues de que le lo está pasando mal o de temas familiares, pues ahora con todo el tema de la pandemia pues algunos tienden más a abrirse y a decirte, otros todo lo contrario. Y leyendo tu libro, eh, lo primero que te tengo que decir es que me di cuenta que ya sé qué libro decirles que lean cuando llegue ese momento. Qué bien. Ajá. Porque me parece uno de los libros más complejos de construir por esas distintas pistas que te he estado diciendo, pero más redondo, pero a su vez me parece uno de los libros más honestos que he leído. Wow. Porque, por un lado, pones mucho de ti en los libros. Eso lo he visto en anteriores, en entrevistas que te he visto, en entrevistas que te he hecho. Pero hay que ser muy valiente para poner tanto de ti de una manera tan honesta y decir, el mundo es así porque yo he vivido este mundo. O sea, yo no te voy a engañar y te voy a decir que yo voy a ser un gran mentiroso, yo voy a ser muy buen mentiroso, pero soy un mentiroso. Mm. Y yo te puedo dulcificar lo que quieras, pero el mundo es así. Entonces, cuando una persona se abre como te abres tú en los libros, lo mismo que me pasó con Fermín, que tienes la lectura de la aventura que viven en Cádiz y todas las estos y la torre que viaja y todo ese tipo de cosas, pero luego haces la otra lectura y dices, ostras, que me está contando una historia de un hijo y un padre. O en este, que me estás hablando, sí, hay aventuras, hay una oruga maravillosa que me encanta el personaje, hay un montón de personajes, está la musaraña, está... Pero al final estamos hablando del miedo del padre, la desesperación de un padre cuando ve que se está yendo su hija no puede hacer nada. Y además, lo más duro del todo, no puede hacer nada cuando se supone que es lo que él mejor sabe hacer. Porque si yo no soy médico es muy difícil que yo cure a mi hijo, pero si soy el mejor médico en lo mío y aún así no puedo curarle, yo creo que tiene que ser la sensación más terrible del mundo y tienes que ser capaz de hacer las mayores locuras del mundo. Entonces, que plantes esa historia así, pero que a la vez sea tan divertida, que a la vez viajemos por ese mundo y te rías y te ríes un montón con noviembre y dices, qué borde es, pero qué razón tienes. Y que veas a Oscar más perdido, el pobre, que dices, ¿y ahora qué tengo que hacer? Si tengo un bolígrafo, o sea, una pluma, tengo un cuaderno, pero ¿qué es escribir? Es que yo no sé ni qué es eso. Perderse tanto, pero a la vez viajar por los sitios que nos llevas, a la vez sentir el miedo que sientes en algunas escenas que hemos hablado antes, eh, es el mayor sopapo que le puedes dar a una persona cuando te dice que yo no voy a leer literatura juvenil porque no tiene contenido, porque es muy sencilla, porque está pensada para niños, porque yo estoy en otra fase de mi vida. Dices, ostras, qué triste es tu vida cuando te pones unas orejeras, te pones y dices, no, yo solamente voy a leer esto porque eso es para chavales. Mm. Como muy bien pones en tu página web, es para todos los públicos o es para partir de no sé cuántos años. A partir de, no hasta tantos años.
hay una cosa que yo repito mucho y que a la gente no le suele hacer gracia, sobre todo a los adultos no les suele hacer gracia, pero que es verdad, y que es que la literatura infantil y juvenil crea lectores. Sí, Lo que pierde lectores es la literatura de adultos. sí. Es más fácil que un adulto se lea un libro que no le ha gustado y diga, bueno, ya no me ya me leeré otro. Y ahí se quede el hábito. Y en Mm, cambio, cuando a un lector, una lectora joven, le impacta un libro, de verdad, cuando le llega dentro de verdad y lo atraviesa, ahí tienes un lector para toda la vida. sí. O por lo menos hasta que se vuelva adulto y se vuelva idiota. Sí, ¿Sabes? sí, o Por cuando se eso, vuelva mucho ojito. adulta y se piense que lo mismo que pasa antes, como decías tú antes con el bullying, que leer es de idiotas, leer es Pues, de fracasados, leer es de porque ojito no con la tienes mundo. literatura juvenil porque hay cosas que te pueden sacudir por dentro y que no hay que hacerle asco, ni mucho menos. No, Además, yo siempre, también digo otra cosa en las charlas que doy en los institutos, y a los profes no les hace ni puta gracia, con perdón, pero bueno, son ya las 9:00 y pico, sí, no, sí, no se pasa puede nada. decir. Que les digo a los chavales y a las chavalas, a los lectores y lectoras que están en la charla, que yo les hago una confesión, y es que yo odio leer por obligación. Sí. No soporto leer por obligación. Mm, Es lo peor que me puede pasar, que me obliguen a leer un libro. Y por eso les digo que antes, cuando yo era chico, ¿sabes? Me pongo el sombrero de abuelo cebolleta, les digo, cuando yo era joven, había que leer por cojones esto, por cojones la regenta, por cojones el ujú. Quijote, ¿sabes? Y eso perdía lectores. Sí, Y sí, no, eso no, ahora, y ahora un montón. que han cambiado los tiempos y que hay innumerables opciones de ocio, ¿sabes? Ya para mí no se puede hacer eso. No. No se puede hacer. Porque el Quijote es un libro de puta madre, divertidísimo. Pero si te dicen, te lo tiene que leer por fuerza, te hace aquí el Quijote, clan, Ujú. y ya no vuelves a leer en tu vida. Y por eso le digo a los chavales que piensen no en qué libro podría gustarles, sino en qué les gusta. ¿En qué les gusta? ¿Qué te gusta? ¿El Fortnite? Hay una novela de Fortnite. ¿Te gusta el furbo? Hay una novela de furbo. ¿Te gusta, yo qué sé, eres de dinero y te gusta el esquí? Hay una novela de esquí. ¿Te gusta el patinaje? Hay novelas de patinaje. Si te gusta algo, si tienes una afición a la que le dedicas tiempo después del colegio, del instituto, busca un libro sobre esa afición, porque lo hay. El que sea. Lo que te guste, hay un libro sobre eso. Y léete ese libro. Léete ese libro. Y cuando te tenga que leer la regenta, te la leerás. Si tiene que ser con 25, como si es con 45, como si es con 65, porque es un libro apabullante la regenta. Tiene un estilo que te tira para atrás, pero tiene que encontrarte el momento en el que tú digas, me voy a leer la regenta. Si viene alguien por detrás a decirte, te la tiene que leer, la regenta va a ser como si te dieran con el lomo Sí, en la sí. sien. Y Que sobre se todo, busquen algo que les guste, que hay un libro sobre eso. y sobre A todo los porque profesores yo con... sé que no nos hace gracia, Mm, pero te diré, nosotros tuvimos que leernos la regenta en mi instituto con 16, 15, 16 años y yo me camelé a la profesora y le dejé y conseguí que me dejara hacer un trabajo sobre el retorno de los dragones, el primer volumen de las leyendas de las Dragonlance, de las crónicas de la Dragonlance, a condición de que después me leyera otro libro, sí, que ella me dijera sin hacer trabajo. Tú me haces trabajo sobre este y después te leo otro libro que yo te dé. Y me dio la hija de la gran puta, La familia de Pascual Duarte. Y me volvió loco, me volvió loco. Yo no sabía que se podía escribir así. ujú, No sabía. Me volvió puto loco, ¿sabes? Pero tiene que ser que no te estén obligando. ujú. Si te obligan por cojones a leerte La familia de Pascual Duarte, ¿sabes? Pedro Páramo es un libro que te tira al suelo, que te tira por la ventana de lo bien escrito que está, ¿sabes? Pero tiene que ser que tú quieras leerte ese libro. Si es un libro que no te quieres leer, vas a odiar la lectura. Sí, Y mira, no hay que hacerle eso a los niños. aquí Hay que Gatara, conseguir que la lectura sea otra opción de ocio, aquí ¿sabes? Gatara está escribiendo justo eso, que dice que a mí desde primaria me gustaba leer, pero cuando me obligaban a leer en secundaria iba directa al rincón del vago mientras me leía lo que me apetecía por mi cuenta. Es así. El Es así. problema que hay es que muchos, la única lectura que tienen es la obligada. Porque han llegado a en esa parte de primaria, igual no les ha enganchado la lectura, y entonces los únicos que leen libros que leen son por obligación. Y dices, es que ahí es muy difícil enganchar a alguien. Ya. A mí me pasaba eso, a mí me pasaba también leer todos esos y me costaba Dios y ayuda o lo que sea, pero luego tenía los libros que me gustaba leer, hasta que llegó un día que me dieron para leer en el instituto, en 1984, me explotó la cabeza, hice un trabajo sobre él y desde entonces me di cuenta
que la literatura es muchísimo más que contar historias. Tú dices 1984 y Un Mundo Feliz. Y Un Mundo También, pues Feliz la dice había que también leído te lo digo en el antes. instituto, que el Sí. salvaje al final, ya me han pasado 50 años, así que no se la haya ido que se vaya al carajo. Pero el salvaje, los pies, la escena que solo habla de los pies colgando del nota al final, que te queda. Mm. ¡Ah! A mí me ¿Qué? pasó, ¿Qué? es que a mí me pasó, estaban paralelas, hablamos de distopías y utopías en esa asignatura en filosofía, otra de las asignaturas que le tiene manía muchas veces y es maravillosa. Y teníamos para leer Un Mundo Feliz, Fahrenheit Ujú. y 1984. Yo Fahrenheit y Un Mundo Feliz ya los había leído. Dije, pues voy a darle una oportunidad a esto. Me destrozó tanto. Y te volvió loco, claro. Ese libro me destrozó tanto la escena final de la partida de ajedrez. Y uff, Claro. me tocó tanto que dije, esto es maravilloso. Y eso es lo que muchas veces suelo intentar con mis alumnos, porque solemos acabar hablando de libros siempre, ahora que saben. Y ¿Pero tú eres profe de lengua? no, yo soy de ciencia, yo soy de Ah, mate, vale, de vale. física, de dibujo, todo lo contrario a eso. Pero como Pues siempre... entonces me voy a permitir una cosa que también es de cínico, pero la voy a soltar. Y tú me mandas al carajo si quieres, que no pasa nada, que yo no me voy a ofender. ¿Qué más da corregir un trabajo o no corregirlo? ¿Sabes? Que se busque el niño, claro, hay mucha gente que no tiene los medios para comprarse el libro que le dé la gana, es verdad. Pero que se lo descargue, da igual. Pero ¿qué más da que te entreguen 30 trabajos de 30 libros distintos? Si no te los va a leer, te los mira por encima, sí, parece que se la ha leído y le ha gustado. Venga, aprobado, fuera. Y ese niño o esa niña se ha acercado a la lectura, que debería ser tu objetivo. Ujú. No regenta por cojones. Sí, sí, Regenta por cojones son 30 lectores menos en España. sí, Así te lo sí, digo. sí, sí. Hacerme un trabajo del libro que os dé la gana. Que os dé la gana, de lo que os guste, que os dé la gana. Y ponerme una introducción de por qué os gusta esto y por qué habéis cogido este libro. Y no te lo leas, no te lo leas el trabajo, da igual, te lo leas claro, aprobado. Pero ya tiene 30 personas que se han acercado a la lectura. Es que no solamente eso, sino es que seguramente que incluso aunque te leyeras el trabajo, Sí, estaría 1000 veces mejor ese trabajo hecho que el de la regenta. sí, sí, yo te digo por no Porque tener que leerte 30 trabajos de 30 sí, libros sí, pero me refiero distintos, que, pero porque al final, si se dan cuenta que es algo que les gusta, que tú le das la libertad para escoger, es algo que le apasiona, que les gusta, eh, al final das pie a decir, voy a contar algo de lo que me gusta, no de lo que me has obligado, sino lo que me gusta. O como dice Gatara, o un listado amplio que digas, vale, pues tienes este listado de libros y este libro, pues coge alguno de estos que haya distintos géneros y sí, que puedas hacer exactamente lo mismo y que no pasa nada. Me parece que eso es verdad. solamente tenemos que, y además siempre, por supuesto, como si les dices de que vas a coger algo de género, entonces ya sí que, sí, hombre, esto ya, encima vas a pasatiempos de dragones y cosas así. No, 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 no. Ah, Eso no se puede leer. Pues simplemente lo que te quería decir es eso, que cuando hay alguien que escribe como escribes tú, me encanta cómo escribes, gracias. y como escribes el terror me fascina, yo como lector de terror es que yo cada vez que alguien me dice un libro de terror así últimamente que el de rojos, Gracias, corazón. pero, pero sobre todo el darme cuenta que poniendo ese corazón que pones en las novelas, poniendo esa parte de ti que pones en las novelas, y sobre todo este es un canto a los lectores, es un canto a los escritores y sobre todo es un canto a esos chavales de 14 años que ya sean por el momento que están pasando o simplemente que sean chavales de 14 años que quieren soñar, es una manera de decirles, ¿por qué te vas a cortar esas alas? ¿Por qué no vas a soñar? ¿Por qué vas a decir de que esto no es para mí? Como decía Oscar al principio, porque esto no es, no, yo no voy a conseguir esto, yo no, es imposible. Y te das cuenta que con lo duro que es la vida y con lo duro que es esta novela, porque en realidad es una historia dura, una historia muy bien llevada, pero es una historia dura de aprendizaje de la vida, te das cuenta que es una manera de decirle a esos chavales que están toda la vida machacados porque parece que son los peores del mundo, que no saben hacer nada, que además ya estamos los padres para encargarnos de decirles de que además son unos torpes y además no nos haces ni caso y además eres un rebelde y además es mil cosas más. Es un canto a decir, eh, ¿quieres ser escritor? Tiene mucho trabajo por delante, pero sueña con serlo. Si quieres ser lector, disfruta de estos libros. ¿Quieres ser? Yo uno de los sueños que tengo con mi hijo, que ahora está empezando poco a poco a leer, es compartir libros con él. Y me encantó cuando descubrí esa unión de padre e hijo, de
que un libro sea lo que, una saga que sea lo que los una a los dos. Y al final, la lectura es una afición, es un hobby, pero una lectura puede ser una de las cosas más importantes que te puede cambiar la vida. Y una lectura te puede servir para, cuando estás hundido en la mierda, sacar la cabeza y decir, quiero soñar. Por mucho que los de alrededor me digan que yo no sirvo para esto, puedo soñar. Y por supuesto, no vamos a decir por qué, pero por supuesto, los sueños no tienen por qué ser lo que esperas. Y por supuesto, los sueños no tienen que ser en realidad qué es lo que pensabas que ibas a ser un escritor de éxito, vivir de esto y todo esto. Y te das cuenta que no conseguirás todo eso. O igual sí, pero permítete soñar. Porque si con 14 años no te puedes permitir soñar, qué vida más triste. Porque como le dice Bruma a Oscar, cuando no se atreve a escribir, pueden pasar todo tipo de cosas malas, pero tienes que convencerte de que pueden pasar todo tipo de cosas buenas. Sí, sí, porque al final ese miedo a la hoja en blanco, es decir, claro, ya, pero es que la hoja en blanco ya está. Lo peor que puede pasar es que no escribas nada. Luego lo que escribes será fatal y lo tiras, vale, perfecto. Y luego lo siguiente igual será mejor, o igual es peor todavía que lo anterior. O igual es una historia que luego tienes que pulir 37 millones de veces. Pero lo mismo que pasa cuando te dicen atrévete porque el no ya lo tienes, aquí es lo mismo. Es atrévete porque al final la hoja en blanco está. Si tú no le pones nada, va a seguir en blanco. Y aunque se le pongas algo, aunque sea por aprender, lo que decías al principio, todas las hojas que tienes que escribir para aprender, para escribir algo medianamente bueno, aunque sea para eso, merece la pena. Y sobre todo, quería darte las gracias porque últimamente me venían muchos niños o chavales de esta época diciendo, ojo, y les decía, tenéis que enganchar a la lectura. Y decían, "Jo, pero la lectura siempre es lo mismo, siempre son historias que a mí no me gustan. Yo prefiero ver series, prefiero ver así, prefiero ver... Y yo decía, a ver, es encontrar el libro que te enganche, es encontrar el libro que te vaya a gustar, es encontrar el libro que es... Y leyendo este libro me he dado cuenta que hay un alumno, y ya sé qué libro le voy a decir, Muy bien. porque es un alumno que tiene unas dotes de artísticas de creación, es más, pues eso, lo que siempre suelen decir los padres, está siempre con los videojuegos y no sé qué y todas esas cosas. Y yo siempre hablo con él y le digo, por supuesto que tienes que hacer todo lo que tienes que estudiar, pero tener una pasión es maravilloso. Yo, por ejemplo, el año pasado lo tuve y teníamos que practicar inglés, euskera y castellano. Yo soy de ciencias, pero también tenemos que practicar ese tipo de cosas. Yo le puse a diseñar su propio videojuego, Qué a guay. escribir los guiones de su propio videojuego en distintos idiomas, pues los personajes los escribía en inglés, el guión en castellano, los diálogos en euskera o lo que sea. Pero porque me di cuenta que así disfrutaba con eso. Entonces, a partir de ahora, cuando haya esos chavalillos y me digan, ya, pero es que si hay algún libro que crees que me vaya a gustar, te digo que como adulto se me ha abierto un mundo, de decir, es maravilloso poder contar tanto con tan poco, pero me imagino a mí mismo con 14 años abrir este libro y lo que hubiera sentido sería bestial. ¿Por qué lo sé? Porque cuando lo he leído ahora, 30 años más tarde, lo he sentido igual. Porque este libro no es para chavales de 14 años, es para gente que quiera soñar, es para gente que lo ha pasado mal, o sobre todo es para la gente que quiere disfrutar y que quiere saber que leer y escribir son cosas maravillosas. Y gracias a este libro es imposible que una persona que tenga ese gusanillo, que sea minúsculo por escribir o por leer, acabe este libro y no esté deseando verlo. Cuando te vea te voy a dar un beso con lengua, Aritz, Eh, que vas a terminar en urgencia. ¿Eh? Del beso con lengua que te voy a dar. Pero Muchísimas gracias. Qué cosa más te, bonita me ha dicho. Muchísimas te gracias. digo verdad porque Me vas a emocionar. es flipante el cómo consigues mover eso, esa sensación. Me has traído esa parte de los 14 años que hemos compartido esa parte, pero es que no solamente es esa parte, es que hoy en día, y sé que este libro, cuando mi hijo sea un poquito más mayor, lo leerá. Y lo tengo ahí guardado. Y porque sé que si le gusta escribir o le gusta leer, como ahora le encanta por mucho que no lea, pero está siempre con los libros porque le ve a su padre y dice, pues mira, pues yo voy a hacer lo mismo, aunque no sé ni lo que estoy haciendo. Este es la mejor herramienta que te puedes encontrar
cuando hablábamos antes de que un profesor de literatura que quiere fomentar la lectura o que no sabe cómo hacerlo, ¿no? Seguramente a todos no les va a gustar, porque a no todos les puede gustar lo mismo. Pero es que, aunque le llame un poco la atención, aunque los libros sean algo especial por lo que sea, por lo malo como en el caso de Oscar, o algo bueno, o un recuerdo que tenga de su padre leyendo, o lo que sea, aunque haya eso, o la parte de escritura, la gente, chavalillos también, que ya empiezan a descubrir que les gusta contar historias. Es imposible que esta historia no le remueva y diga, te juro, que cuando estaba leyendo dije, es que yo he sentido lo mismo que cuando en su momento leí La historia interminable o leí El Señor de los Anillos o leer este tipo de libros que dije, ostras, es que hay un mundo ahí delante y hay alguien que es capaz de explicármelo. Y eso es maravilloso. Pues por esto, justo por esto, Aris, es por lo que escribimos. Por esto que tú me has Pues dicho ahora mismo es por lo que escribimos. Esta es nuestra heroína. Pues por esto mismo me encanta entrevistarte y por esto mismo me encanta leerte, porque no Muchísimas solamente gracias. me encanta cómo escribes, sino me encanta ir descubriendo esas partes de ti que voy descubriendo en cada libro. Porque es una especie de leerte a ti, es poco a poco, aparte de las entrevistas, es poco a poco ir descubriendo quién es Jesús. Me encanta. Muchísimas gracias, hijo. Pues nada, Sara Pues Gómez por ahora aquí a dice, pintarlo, hijo. haciendo llorar a la gente con las palabras y que le ha dado muchas leer a Gatara por la pasión de recomendarlo. Gracias. Eh, ya te digo, Gatara, si te gusta leer, si te gusta escribir, o si por lo menos tienes ese gusanillo, merece muchísimo la pena. Porque el descubrir cómo la magia de Simón Bruma intentando salvar a su hija a través de las palabras que va a escribir Oscar, no te remueve por dentro, es que igual no te gusta tanto la lectura. Porque es que es imposible que los que nos han gustado leer nos sintamos identificados con Oscar. Y con esa batalla y con ese fanfic que se va montando él mismo, porque no vamos a engañar, todos hemos soñado con 70 millones de fanfic cada vez que hemos leído un libro que nos ha apasionado. Y es esto, al final, es eso, es un canto a la escritura, es un canto a la lectura y es un canto a la vida. Y es maravillosa. Y porque le dices ahí, escribir nunca me ha entrado el gusanillo, pero leer me apasiona. Pues seguramente si te apasiona leer este libro te va a encantar y corres el peligro que te empiece a gustar la escritura. Yo solo lo dejo ahí. Muy bien. Muchísimas gracias, Pues Aris. nada, un placer de verdad, una gozada contar contigo y sobre todo una gozada con leer esta novela porque Qué bien. es maravillosa, de verdad. Y Gracias, al hijo. resto, muchas gracias por estar aquí. Luego se colgará en YouTube para que esté para el futuro, para que todo el mundo que quiera decir, ¿qué es esto de noviembre? Pues vaya descubriendo poquito a poquito que es una historia que cuenta muchas cosas sobre mentirosos, sobre cuentistas, pero sobre todo es un canto a la vida, a la literatura, a la escritura y es un canto a lo que nos apasiona. Por eso estamos aquí. Que Jesús, Uf, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Espero. no puedo despedirlo mejor. Muchísimas gracias a ti por tenerme. Ah, Hasta sí, luego. hay una manera de despedirlo. Gracias. Buenas noches y buenos libros. Chao.